Tiene toda la inversión que muy pocas empresas pueden tener, las tienen ahí. Está rico. Es una manera de entrar bien al negocio, ¿no? O sea, te casas con alguien padre, le dices, tengo una idea de negocio, quieren hacerla, y pues, bueno, ya es el yerno, entonces ya, ¿qué más queda, no? Ya sé. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo sé que fue una coincidencia y más o menos se me dieron las cosas y acabamos en California. Sí. Estamos en California. Me vienes a visitar de improviso. No sabías que venías a visitarme, pero qué bueno que viniste. Sí, no sabía. Qué bueno que te encontré acá. Sí, platícanos un poquito de ti, qué estudiaste, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer, en qué te estás desarrollando en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo nací en Ciudad Juárez, pero siempre he vivido en la ciudad de Chihuahua. Ahorita estoy trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología. Yo hice la Facultad de Medicina en Chihuahua, después me fui a hacer medicina interna, un año en Chihuahua, otro en Juárez, después me fui a hacer hematología al Instituto Nacional de Cancerología en México. Ahí hice 3 años, acabando me enamoré del trasplante de médula ósea, me quedé a hacer alta especialidad 1 año, y después me quedé a trabajar ahí y ahorita estoy haciendo la maestría en ciencias médicas. Ok. ¿Te comentas eres hematología? ¿Qué es eso, perdón? Bueno, hematología es el área de la medicina que se dedica a tratar todo lo relacionado a la sangre. Nosotros nos especializamos más en todo lo que es cáncer de la sangre. Ok. ¿Qué cáncer de la sangre es leucemia? ¿O sí, es leucemia, linfoma, mieloma, son como las enfermedades un poco más conocidas. Ok, pues ahorita entraremos en detalle un poquito en ellas. Yo creo que hay muchas dudas o muchos paradigmas alrededor de la enfermedad como el cáncer, ¿no? Porque suena muy fuerte, o sea, cuando a alguien lo diagnostican con cáncer o un familiar o alguien cercano se topa con ese diagnóstico, es muy fuerte para todo el círculo. O sea, nosotros en mi familia lo hemos vivido relativamente cerca. Eso te hace pues reflexionar un poquito en la perspectiva de la enfermedad. Y muchas personas cuando piensan en cáncer piensan que es una sentencia de muerte. Y muchas incluso se niegan o se deprimen, y muchas veces la enfermedad no es la que se los lleva, ¿no? Sino es también el estado de ánimo en el que recaen. En tu caso, tú haces medicina privada también, ¿no? Haces consultas a pacientes con la enfermedad, ¿no? Sí, yo trabajo en una institución de 3er nivel, pero también por las tardes hago medicina privada. Ok, entonces antes de irnos a lo más interesante, que creo que es lo que nos vas a aportar aquí, que es tu investigación y todo lo que te estás dedicando ahorita, platícanos un poquito cómo es el factor humano de cuando tienes a un paciente que pues se topa con un diagnóstico de ese tipo, y cuál es la primera reacción, cuáles son las dudas que más comúnmente ellos les salen a nivel familiar y a nivel personal, ¿verdad? Y platícanos un poquito de eso desde la perspectiva de un doctor. Bueno, antes de entrar a ese tema me gustaría comentar un poquito lo que acabas de decir. Hay mucha confusión en todo lo respecto al cáncer, porque hay demasiadas enfermedades neoplásicas, demasiados tipos de cáncer, y lamentablemente todo lo que es la televisión, todo lo que es la publicidad nos ha dicho tal cual lo dices, o sea, que cáncer ya es muerte. Sí. Entonces es una de las primeras cosas con las que nos topamos con los pacientes. Primero, pues hay muchos tipos. Hay muchos tipos de tratamientos. Entonces, tengo la ventaja o desventaja de que en mi área tenemos pacientes muy jóvenes, pero también tenemos unas de las, por decirlo así, los pronósticos más malos dentro de la oncología. Es decir, tenemos pacientes muy jóvenes, enfermedades que son muy letales. Entonces, tengo la desventaja de que sí nos tenemos que enfrentar muy seguido, casi todos los días, a la muerte. Y sí, lo primero es pues el diagnóstico. En cuanto tú le empiezas a comentar a un paciente lo que tiene, para empezar, pongamos el ejemplo, si tú le dices que tiene una leucemia, también hay que especificarle que es un tipo de cáncer en la sangre, porque si no, a veces el simple hecho de leucemia, algunos sí lo asocian con películas o con alguna enfermedad mortal,
pero hay quienes no tanto. Y por ejemplo, hay leucemias que no son tan mortales. Entonces les tienes que explicar, o sea, sí es leucemia, pero es un tipo de leucemia que tiene tratamiento, que se puede tratar. Entonces de entrada siempre es como explicarles muy bien qué tipo de enfermedad tiene. Y luego cuando hay ocasiones en las que el paciente ves tú que no te entiende, tú le especificas, es un tipo de cáncer en la sangre. En cuanto pronuncias la palabra cáncer, el paciente ya se fue. Entonces tú empiezas a explicar pronóstico, empiezas a explicar tratamiento y el paciente ya muchas veces no te escucha. Entonces ahí lo pierdes. Entonces yo creo que una parte bien importante de nosotros es que tenemos que estar como muy al pendientes de que nos haya comprendido de la mejor forma. Y una cosa que yo intento mucho es que en cuanto le digo eso, le explico lo que sigue. Sí, pero tenemos opciones de tratamiento, su tipo de leucemia es esta, su tipo de linfoma es esto, vamos a ver, hacer los estudios para ver qué tan avanzada está la enfermedad, de eso va a depender. Si usted acepta el tratamiento, seguimos, o sea, siempre les doy como todavía podemos hacer algo más, ahorita espere, vamos a hacer un diagnóstico completo y cuando lo tengamos entonces ya platicamos de los tratamientos y de lo que sigue. Porque si la primera reacción de él y del familiar es, algunos sí lloran, algunos simplemente se ve que se les va la mirada y ya no te escucharon el resto de lo que platicaste. Hay otros que no se lo creen, hay otros que te dicen, ¿por qué a mí si yo no he hecho nada? Es muy común que te digan, es que yo nunca me he enfermado de nada. O sea, porque yo tengo cáncer. Nunca ni siquiera me han llevado al hospital. Entonces, es como... Pues por eso. Ajá, o sea, es como un proceso muy fuerte el decirles, sí, lamentablemente esta enfermedad a veces se presenta en personas sin ningún dato antes. Yo recuerdo mucho un caso de un paciente de 15 años que lo diagnosticamos con leucemia y me decía la mamá, es que él estaba corriendo ayer, estaba jugando fútbol, como que hoy me está diciendo que tiene cáncer y que está muy grave. Sí, pues es que lamentablemente esta enfermedad así es. O sea, podemos estar bien un día y al siguiente es completamente diferente. En el caso de la leucemia que él presentó, es una que se asocia a mucho sangrado. Entonces él empezó con sangrado en la nariz, no se detenía. Y ya fue cuando lo llevó, empezamos a revisar y fue un hallazgo. O sea, nos dimos cuenta de sus laboratorios generales que ahí se manifestaba la leucemia. Entonces es como muy complicado decirle a una mamá que su hijo que nunca ha estado enfermo de nada, al día siguiente está con leucemia y al día siguiente está en terapia intensiva. Entonces es un proceso muy, muy complicado. Sí, especialmente cuando hablamos de personas jóvenes, ¿no? Incluso niños, porque siempre, por ejemplo, yo tenía una bisabuela, la perdimos por cáncer, ¿no? Pero la señora tenía 93 años, o sea, ya le tocaba, o sea, era así como que señora, ya, o sea, tiene 93 años, ¿no? Podría no haber tenido nada, pero... Pero, o sea, bueno, es difícil, pero, o sea, lo asimilas con un poco más de filosofía, ¿no? La señora vivió, tuvo una muy buena salud, convivió, la señora pues estaba lúcida hasta su muerte, ¿no? Fue un proceso que pues fue un diagnóstico desafortunado, pero fue rápido, fue en paz y hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando hablamos de un adolescente, de una persona joven o incluso de un niño, el punto aquí es cómo, o sea, psicológicamente, cómo se da el apoyo o cómo se da el tratamiento para que la misma familia no se desmorone o no se desintegre dentro de ese diagnóstico. Fíjate que, bueno, aparte de lo que yo hago en el instituto que ahorita platicaremos, es una parte de investigación y nos hemos dedicado mucho a la parte psicológica. De hecho, una de mis principales colaboradoras tiene doctorado en psicología y es experta en esto. Y hemos desarrollado mucho esto. Hemos visto mucho que en primera el paciente, aparte de que no se le espera, no sabe qué va a hacer. Y de que realmente el diagnóstico altera tanto el círculo familiar que incluso cuando lamentablemente el paciente llega a fallecer, ya hubo tanto daño que ya es difícil como volver a la vida normal. Lo primero que pasa es que tiene que haber algún tipo de cuidador primario. De alguna forma es la persona responsable del paciente. Obviamente cuando son hijos, pues generalmente es la mamá. Cuando son los papás, generalmente es una hija o la esposa. Entonces es una situación muy complicada. Algo que a mí me parece relevante mencionar es que yo me dedico a ver adultos. Okay. Y ahorita hay mucho apoyo en todo lo que son asociaciones hacia niños. Pero, por ejemplo, y desde mi perspectiva, yo atiendo muchos padres de familia
Entonces, cuando un padre, que es el encargado de llevar el sustento a casa, se enferma, toda la familia se desmorona. Entonces, yo no puedo entender muchas veces cómo es que no se apoya más a los adultos. Y no lo digo en forma mala, ¿no? Sino porque los niños con cáncer tienen mucho apoyo. Pero siento que falta mucho apoyo a los adultos porque son la base de la familia. Fíjate que eso es algo, no lo había reflexionado, pero tienes razón. O sea, siempre que vemos en la televisión fundaciones para el cáncer, vemos niños o adolescentes. Pero tienes razón, no, nunca vemos adultos y es algo muy interesante lo que estás comentando. Ya cuando lo ves desde esa perspectiva, porque sí es cierto, o sea, ¿quién los apoya a ellos, no? Sobre todo porque es una enfermedad que es muy desgastante a todos los niveles y el nivel económico es, yo creo, el principal, y sobre todo cuando atacas al proveedor del sustento es aún más difícil, ¿no? Lo vemos muy seguido, que precisamente el paciente no puede, siempre está como en el cumplir su tratamiento o seguir trabajando para darle sustento a su familia. Entonces yo en alguna ocasión tuve una experiencia de vida que yo recuerdo que llegué a comentarle a un paciente que tenía que seguir los tratamientos, que no podíamos hacerlo si él no se apegaba, que tenía que hacer caso. Y quizá en ese momento fue un comentario pensando que era esos pacientes que no les interesaba. Pero en ese segundo él se quedó como muy quieto, me volteó a ver a los ojos y me dijo, doctora, es que o me pongo la quimio o le doy de comer a mi familia. Entonces tú dices, oye, o sea, pues sí. Y muchas veces nos ha pasado también que tengo otra paciente que la verdad es que te mueve a veces todo, porque la paciente no sabía si seguir yendo a la secundaria o acudir con su mamá a las consultas, porque pues obviamente ella quería salir para poder trabajar, pero ¿quién iba con su mamá a las consultas? Y la mamá lamentablemente confundía a veces muchas cosas y le pedíamos que fuera alguien acompañándola para que ella no se equivocara al ponerse los tratamientos o en las citas. Entonces es como muy complicado ver la parte del médico hacia afuera, pero siempre hay un contexto tan grande alrededor que nosotros trabajamos mucho con un equipo así multidisciplinario, con el apoyo de psicología por un lado, con apoyo de trabajo social, porque hay mucho más que nada más el diagnóstico. Porque después del diagnóstico va y el tratamiento, y con qué lo vas a costear. Y lamentablemente la mayoría de las enfermedades que tratamos con cáncer requieren tratamientos muy prolongados. Nosotros tenemos, yo les digo niños a todos los que son jóvenes, o incluso hasta los chavos, pero a veces son tratamientos de 1 año, que son quimioterapias una al mes, que tienen que estar hospitalizados 1 semana, pero es 1 al mes. Entonces definitivamente, o sea, todo se rompe, o sea, el círculo de familia. Pasa mucho, por ejemplo, también que tienen otros hijos. ¿Dónde dejan a los otros hijos? ¿Quién los cuida? También hace unos días me tocó eso, o sea, la señora estaba con el esposo y me decía, es que encargué a mi hijo de 7 años con una vecina. Entonces tú, oye, un niño de 7 años, tu esposo, o sea, no se pueden partir en dos. Entonces yo creo que es una situación súper fuerte y ahí sí me gustaría como aprovechar también para que hacer esto que te comento, o sea, que también pensemos que es una familia, que es el sustento, que a ver si nos podemos hacer que apoyen un poco más a sociedades de adultos. Y por ejemplo, hay donde los hospitales no hay maneras de contactar fundaciones o apoyos o por ejemplo, no sé hasta qué punto el gobierno está involucrado en las cuestiones de soporte a las familias en cuanto se enfrentan a ese tipo de procedimientos, ¿no? Bueno, respecto al gobierno, yo he visto muy poco apoyo en relación a lo que se necesita. Hay asociaciones que nos ayudan mucho, pero lamentablemente son tantos los pacientes que son insuficientes. En este momento me llegan a la cabeza 3. Por ejemplo, una de ellas apoya solamente a jóvenes, pero hasta los 18 años. Entonces, ellos son, o sea, muy buenos, nos apoyan muchísimo, pero si ya pasas 18 años ya no tienes ese apoyo. Luego, hay otra asociación que apoya solamente indígenas, pero tienen que hablar una lengua, pues una lengua indígena. Sí. Y pues ya no todos lo hacen, o sea, sus abuelos, sus padres sí, pero ellos no. Entonces ellos ya no tienen ese apoyo. Hay otra asociación que se especifica en trasplante, hay otra en cáncer, pero es que la verdad son insuficientes. Sí, claro, sí, por lo que me cuentas están muy enfocadas en un nicho, ¿no? Sí. Y la otra parte es que los medicamentos son costosos.
Entonces hay ocasiones en las que la misma asociación te dice, o sea, apoyo a tu paciente con un medicamento de 100,000 pesos o apoyo 20 pacientes con medicamentos de 5,000. Entonces, a veces no es que lo quieras hacer, pero también a veces piensas, bueno, ¿quién tiene más oportunidad de, pues, de salir adelante o de seguir o de apoyar a su familia? Entonces, a veces, aunque no quieras, por más que quieras, pues no se puede, ¿no? Apoyar a todos. Sí, claro. Pues son dilemas morales un poco complicados de resolver en ese momento y además pues que las fundaciones muchas veces están motivadas por intereses particulares, ¿no? O sea, el que inició la fundación tenía su interés y consiguió el apoyo y logró incorporar una fundación, entonces no es como que se les pueda exigir a ellos que se salgan de lo que no, estuvieron. Exacto. O sea, nosotros lo que hacemos es que buscamos quién pudiera llegar a dar apoyo y canalizamos a los pacientes. Y ahora sí es, pues nosotros te damos todo el apoyo médico respecto a resumen, a todo lo que necesites, pero nosotros no podemos hacer más que dar un historial médico. Y ya ellos son los que van a tocar puertas. Lo que sí les ayudamos es en aquellas que nosotros conocemos. O sea, en aquella te puedo ayudar, aquella no, aquella sí, o sea, empezar a dirigir un poco. En la mayoría de los hospitales, bueno, en donde yo trabajo, está un departamento de trabajo social y ellos precisamente se encargan de ver como esta parte donde pues ubicarlos y dirigirlos. Pero otra cosa muy importante son los albergues. Gran cantidad de los pacientes que se van a tratar no son de la ciudad. Muchos ni siquiera tienen dónde quedarse. Entonces es otra de las situaciones a las que nos enfrentamos, de que el paciente todavía hay que buscarle dónde comer, dónde dormir. Y pues pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Dónde? Familiares, amigos, albergues, es lo que siempre nos apoyamos en ellos. Y pasa lo mismo, o sea, pues ¿cuántos pacientes puede apoyar un albergue? Ahora en la situación de la desinformación, o sea, sabemos que México es un país de contrastes, ¿no? Tenemos zonas en México que son como día y noche de otras, son polos opuestos. Y dentro de ese contraste también hay demasiada desinformación acerca de este tipo de temas. Y lo vemos ahorita en el mundo, que hay mucha gente creyendo que la Tierra es plana, hay mucha gente creyendo que las vacunas son del diablo y te van a causar autismo. Entonces, ¿te has topado con situaciones a ese nivel, o sea, de grado de desinformación, que los pacientes lleguen y a lo mejor te reclamen algo porque la vecina Chuchita les dijo que eso era veneno o algo así? Sí, fíjate que nos pasa mucho, yo creo que es una cuestión casi de a diario, pasa de todo, del paciente que toma lo que sea, veneno de alacrán, agua de tlacote, chochitos, todas las medicinas alternativas que existen en el momento, es muy común que el paciente lo haga. La otra es que nosotros insistimos mucho en que, bueno, lo primerito es que no lo hagan, porque para empezar todo este tipo de medicamentos no sabemos realmente qué contiene, y muchas de las quimioterapias hacen como chocan, y esto puede hacer que no funcione la quimioterapia o que produzca más efectos adversos. Entonces realmente a veces no sabemos qué fue. Entonces lo primerito es que tratamos de explicarles que no los utilicen. También nos pasa que, híjole, a veces las mamás los dan sin que se den cuenta. Me pasó un caso también hace poco que empezamos una quimioterapia con un chico de leucemia y el paciente recae. Entonces la mamá nos pregunta qué pasó, por qué no funcionó, y pues le empezamos a explicar: la enfermedad es agresiva, a veces que no se funciona, empezamos a explicar médicamente, y ya ella me aparta hacia un lado y me comenta que pues que ella le empezó a dar un té a su hijo que le había recomendado una vecina, y pues que no sabe ni qué es, y que si no sería eso, y lamentablemente no podemos saberlo. Entonces yo la verdad lo que dije fue: señora, tranquila, o sea, la enfermedad es más agresiva, vamos a ver las cosas de otra perspectiva, vamos a ver qué vamos a hacer hoy, pero no puedes saber si realmente es eso o no es eso. Entonces lo primerito que hacemos siempre es recomendarles que no tomen nada. Yo estudio y trabajo, te comento, en el Instituto Nacional de Cancerología, y les digo muchos, es que si eso fuera efectivo, lo daríamos aquí, nosotros se los daríamos, o sea, no se lo estaría recomendando nadie, o sea, sería algo que nosotros utilizaríamos de entrada. Ahí déjame entrar a un tema que lo he escuchado ya un par de veces o más de esas, desgraciadamente,
donde hay muchas conspiraciones, mucha gente que trae sus estudios y hace sus videos y todo, y hace sus artículos, incluso sus libros, donde hablan de los intereses ocultos, ¿no?, de la medicina. Que la medicina ahorita es lo que le llaman la Big Pharma o la gran farmacéutica, que el interés y el negocio es que estés enfermo. Y parte dentro de esas conspiraciones que hay, que hablamos de los antivacunas y esto y aquello, está de que los tratamientos para el cáncer son diseñados para que te mantengas enfermo o lo suficiente como para que seas negocio. Y atacan precisamente las quimioterapias, y es lo que dicen, es que una quimioterapia te mata. Y lo hacen así porque después te dan la cura y ya te curas, o si ellos deciden que no, pues no te curas. Entonces mucha gente ve a las quimioterapias como una mentira, o sea, como una farsa. Y es desinformación, es exactamente lo mismo que el argumento contra las vacunas, ¿no? O sea, que porque ellos sacaron una correlación no sé de dónde, y porque a lo mejor vieron a una persona que pasó por quimioterapia y no se curó y otra que sí, y entonces ellos piensan que es toda una conspiración alrededor. En eso, ¿qué nos puedes decir como para poder entender lo que es una quimioterapia, cómo funciona? Realmente sí es cierto que hay un interés oculto para hacer negocio, para lucrar o algo. Bueno, dijiste demasiados temas que son muy importantes. Para empezar, la verdad a mí me da tristeza. Me da tristeza que las personas no se traten por seguir estas corrientes y que no se interesen de informar de medios realistas. Yo siempre les he dicho a mis pacientes, o sea, si tienes alguna duda, ven y pregúntame a mí. O sea, no preguntes a cualquiera. Entonces, de entrada, yo creo que es muy triste que tú pierdas la oportunidad de curarte quizá o de tratar a tu familiar porque no investigas más allá o porque te dejas llevar por eso. Segunda parte, que creo que es importante. Bueno, yo estoy muy interesada en investigación, me gusta la metodología, me gusta mucho la estadística, y una de las principales cosas que pasa con estas personas es que ellos están malinterpretando. Y la otra es que generalmente son estudios que no están bien hechos, que los hace alguna persona que tiene en la mente esta nube negra y que cree todas esas cosas y no se da cuenta que realmente está afectando mucho a alguien más y sobre todo a alguien que la necesita. Respecto a la quimioterapia, son medicamentos muy potentes que buscan matar células malas, tal cual. Está cambiando mucho la medicina. Antes teníamos unas quimioterapias muy agresivas que siempre, así lo explico a mis pacientes, o sea, siempre se llevan las células malas, pero también se llevan a las buenas. Y poco a poco los estudios y toda esta farmacéutica lo que ha hecho es hacer estudios para que podamos matar a las células del cáncer nada más, para que no afecte a las células buenas. Entonces se han ido desarrollando lo que se llaman terapias blanco, tal cual dice su nombre, que ahora en vez de matar a todas, mata solamente al enfermo. El gran problema con esto es que el cáncer tiene muchas variedades, o sea, por decirlo de esta forma, suceden tantas alteraciones genéticas en el cáncer que es muy difícil y cambian muy constantemente las células alteradas. Entonces es difícil como encontrarles tal un blanco para estarlas matando, por eso es necesario seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando. Yo tengo la gran suerte de que hematología es una de las áreas en las que hay mucho desarrollo de nuevos medicamentos y se han llegado a encontrar medicamentos muy potentes. Lamentablemente hasta este momento todavía son muy costosos. El asunto de los costos va más enfocado a qué tan difícil es desarrollar el estudio y qué tanto se ha necesitado invertir en investigación, en proyectos, en pruebas. Y generalmente sí, los medicamentos actuales son un poquito caros, pero también han demostrado que son más eficaces. Entonces yo creo que estamos en una época muy interesante en el que hemos ido viendo cómo han ido cambiando las quimioterapias y que cada vez el enfoque es a mejorar la supervivencia, a mejorar que el paciente no recaiga, pero son tantas y tan diferentes las neoplasias, el cáncer que se presenta, que es difícil curar a uno con lo mismo siempre. Cuando me mencionas esto de que algunos se mueren y algunos no, es bien común. Tú cuando sales del consultorio y ves a los pacientes platicando, yo creo que no hay día el que el paciente no te pregunte, pero es que él sí se murió, y es que él no, y es que yo tengo lo mismo.
Y es cuando le dices, no, tú no tienes lo mismo. Él tiene este tipo de leucemia, tú tienes esta. Él tiene tales factores de pronóstico, tú no tienes estos factores pronósticos. Él tiene tal edad, tú no tienes esta edad. Entonces yo siempre les comento a mis pacientes que son muy diferentes, para empezar, todos. Desde qué color de ojos tienes, así de que cómo es tu cabello, cómo es tu carácter, así es la enfermedad. Cada uno tiene diferentes y características tan diferentes, valga la redundancia, entre ellas, que es imposible comparar un paciente con otro. Entonces yo siempre es lo que les pido, no te compares con nadie, vamos a tratar tu enfermedad tú y yo, todas las dudas que tú tengas las vamos a resolver, pero creo que el mayor problema ha sido ese, que los pacientes siempre piensan que son iguales al de al lado. Y es una de las mayores errores que puedes cometer cuando te estás tratando de cáncer. Esto que comentas de las farmacéuticas, lamentablemente la industria farmacéutica es un negocio, o sea, ellos nacieron para vender medicamentos y el hecho de lo que ellos estudian y desarrollan, después lo venden, pero también todo tiene su tiempo, por decirlo de una forma, o sea, siempre lo más novedoso es más caro y conforme se van investigando más cosas van haciéndose los precios más accesibles, entonces, o sea, en esa parte es como cualquier industria. Sí. Pero yo creo que esta es como, pues le puedes hacer más nota roja, pero pues claro. realmente es como cualquier otra, o sea, a mí no me parece que... Además porque es como tú comentas, o sea, al final de cuentas es industria privada. Tiene que haber un cliente o una demanda para tú suplir un producto, ¿no? Exacto. Y ahí es donde se puede confundir un poquito la gente, ¿no? O sea, ¿por qué hay muchas farmacéuticas tratando de encontrar la cura para esta enfermedad y no esta otra? Bueno, pues simplemente porque esta otra es una entre 100 millones. Exacto. Entonces, realmente se va a oír muy mal, pero realmente vale la pena invertir tiempo y dinero en esa enfermedad que no es tan común o no es tan necesitada. Y ahí es donde entran las fundaciones, ¿no? Porque vemos mucha gente investigando enfermedades muy raras de una manera pues casi nuclear o muy privada. Por medio de fundaciones, pero es por ello. Y sí, o sea, es a la vez triste, o sea, que realmente pues la farmacéutica al final de cuentas es la industria privada pues persigue un negocio. Pero fíjate que aún con eso, y no soy pro industria farmacéutica, pero reconozco que ellos constantemente nos están preguntando qué pueden hacer ellos para beneficiar al paciente. Y existen muchos programas, por ejemplo, que el paciente compra tantos y yo les regalo algo. Por ejemplo, si, no sé, un tratamiento son 8 frascos de un medicamento, ellos te dicen, bueno, si el paciente cobra 3, yo le regalo el 4. ¿Me explico? O sea, igual no es suficiente, porque los medicamentos son muy costosos, pero hay muchas formas en las que las farmacéuticas apoyan. También, por ejemplo, esto es más a medio privado. También te llegan a decir, bueno, si tú necesitas una prueba, para ver si tu paciente tiene tal o cual molécula presente en la célula, bueno, yo te ayudo a que le hagas ese examen. Y si sale positivo, pues entonces quiere decir que mi medicamento es útil, pues entonces ya lo podemos utilizar. O sea, yo entiendo tal cual, que hemos dicho, es un negocio. O sea, tienes que haber una oferta y una demanda y ellos también quizá esto los ayude, ¿no? A que exista que se sepa si sirve ese medicamento o no en su caso. Pero, pues yo creo que es pues de todo, hay como la parte buena y la parte mala. Sí, pero es algo que se tiene que proceder, se tiene que entender, o sea, tú no vas a ir, si tú eres la única persona en tu colonia que tiene la necesidad de un producto, muy probablemente el Oxxo de tu colonia no lo va a vender, si eres tú nomás el único consumidor y lo consumes una vez por mes, entonces es algo parecido. Sí, y también hablando de eso, estoy de acuerdo contigo, o sea, es más fácil, por ejemplo, que una industria farmacéutica desarrolle un producto para una enfermedad que es muy frecuente, a comparación a una que no es. Sí hay muchos laboratorios estudiando también esas patologías raras. Lo que a veces pasa también es que es muy lento, porque como son muy poco el recurso que tienen económico, pues eso tarda muchísimo. Y también tiene que ver la cuestión estadística, ¿no? O sea, entre menos pacientes, menos información tienes disponible. Exacto, también. Es algo también cuestión matemática, por así decirlo. Fíjate que, bueno, sacaste un tema muy importante. Nosotros también hacemos investigación clínica y básica, pero en este caso me ha llegado a tocar que a veces invitamos a los pacientes a algún tipo de estudio
y a veces tienen la falsa idea de es que no, van a tratarte como la rata de laboratorio. Ujú. Y dices tú, no, es que como que ellos no saben todo lo que va detrás. Y un estudio cuando llega con un paciente es porque ya pasó muchas etapas Sí. y ya se estudió que cuál es la dosis que se le debe dar, cuáles son los efectos adversos que tiene, ya se estudió si son eficaces, si son efectivos, y ya la tercera fase, que es la de los pacientes, es cuando ya quieres probarlo en una población más grande. Entonces, y tal cual, al paciente jamás se le engaña, o sea, siempre se le explica muy bien ese estudio dónde se hizo, cómo se realizó, por qué él es candidato, o sea, a veces lo quieren hacer parecer como que estás engañando al paciente, jamás engañan a los pacientes, se les explica perfectamente y el paciente decide si quiere o no quiere. En muchas ocasiones hay estudios en los que ya no hay más que ofrecer al paciente. Okay. Entonces es una alternativa nueva y tal cual, cuando se lo platicas al paciente, pues él te dice, bueno, no existe nada más, pues no. Y él decide si quiere o no hacerlo. Pero también eso es muy frecuente, que piensen que van a ser ratas de laboratorio y que vas a hacer experimentos con ellos. Que están, y no es así, porque ya pasaron un proceso muy riguroso, muy exhaustivo, en el que lo más importante es la seguridad del paciente. Entonces eso es muy importante recalcarlo. Sí, qué bueno que lo comentas porque sí, también yo tenía la idea de que cuando te dicen, bueno, tenemos un procedimiento experimental, es así como, ya te vas a morir, pues ya qué, digo, si no funciona, bueno, y si funciona, pues ya fuiste ganando, ¿no? Pero sí, qué bueno que lo mencionas y lo explicas. Sí, porque no es tanto. Sí, no es tanto así. Ahora, esas regulaciones por las que una farmacéutica tiene que pasar antes de llegar a esa fase de prueba, ¿crees que en Estados Unidos existe la FDA? Que tiene regulaciones incluso, son de las más estrictas que hay, o sea, hay medicamentos que se usan en Europa que aquí no se pueden utilizar porque no están aprobados por la FDA, ¿no? ¿Crees que esas regulaciones a veces influyen en que las farmacéuticas desistan en una solución, en un medicamento o encarecer los productos? Porque al momento de que lo pueden vender, ya se invirtieron 10 años, creo que el FDA tiene unas cuotas de tiempo que tienes que haber investigado por como 10 años y luego esto y esto y esto y esto. Entonces al momento de que lo llegan a vender, pues tienen millones y millones de dólares invertidos en ese medicamento y lo que quieren hacer es recuperarlo, porque al final del día una patente te dura 5 o 10 años, ¿no? Bueno, aquí es un poquito diferente. Tal cual, el tiempo de experimentación varía completamente. Hay farmacéuticas que tendrán años investigando. Pero cuando ya llegan a la FDA, hacen todos estos estudios, estas pruebas, y cuando ya se ve que el paciente no corre peligro, que los efectos adversos son tolerables, que toda una serie de circunstancias muy detalladas, es que se le da el permiso a la farmacéutica de vender el medicamento. La farmacéutica tiene 10 años para venderlo de forma exclusiva. Después de esos 10 años ya se pueden empezar a hacer los bioequivalentes o los genéricos, aunque es diferente, pero bueno. Sí. En términos generales, haz de cuenta que son como los clones baratos. Cuando Simi ya entra ahí al ataque, ¿no? Sí, pero haz de cuenta que en esos 10 años la farmacéutica es cuando tiene que recuperar su inversión. Sí, claro. Porque ya después, pues ya el costo... Sí, estamos hablando de que son años y años y experimentación y fórmulas, o sea, son millones y millones y millones de dólares que invirtieron con la esperanza de, pues, de recuperarlo, ¿no? O sea... Y la otra cosa importante es que no se investiga una droga sola. O sea, generalmente se están investigando 5, 6, 7, 8. ¿Me explico? Y conforme va pasando la evolución y van viendo qué va pasando, o sea, como que van avanzando o desisten o se regresan, para llegar a un medicamento, o sea, es como demasiado lo que implica. Sí, tiene que haber un beneficio interesante para que ellos, o sea, se motiven, por así decirlo. Sí, y como te digo, yo no soy pro farmacéutica, pero sí he visto que los nuevos avances, los nuevos medicamentos, o sea, sí están siendo mucho más eficaces. El paciente tiene menos síntomas adversos, se siente menos mal. Es tan tradicional esta imagen del paciente con cáncer que es pelón, y que se ve mal. Y ya ahorita hay muchos medicamentos en los que el paciente no se siente mal, no se les cae el cabello, el paciente sigue trabajando. Entonces yo creo que no hay que satanizarlo. O sea, hay muchas cosas buenas que vienen. Sí, claro. Y sobre todo esto, que lo que platicábamos, yo siempre les explico, hay muchos tipos de quimioterapia. Hay tomada, hay untada, hay en la vena, hay en rayos X, o sea, hay muchos tipos de tratamientos.
y cada uno tiene sus efectos adversos que a veces el otro no tiene. Entonces, por eso siempre el tratamiento tiene que ser muy específico y decirle, usted por esta quimioterapia, por este tratamiento, de esta forma, le puede llegar a pasar esto. Y tenemos muchísimos pacientes que trabajan todos los días y que nunca nadie se da cuenta que tienen cáncer. Sí, algo que a mí me sorprendió mucho es, precisamente hace 2 días me enteré que una persona de mi trabajo tiene cáncer. Y me enteré porque es su carta. Cuando no quiere hacer algo, es que yo no puedo estar estresado porque tengo cáncer. Y yo no sabía de eso, porque yo lo veía a él muy mono. Digo, tengo de conocerlo 7 meses. Y siempre ha sido así medio difícil de tratar, una persona medio difícil de tratar. Pero apenas ayer o antier me enteré que tenía cáncer y que estaba en tratamiento. Y yo lo veo tan... bien, pues normal. ¿Sí me explico? O sea, se ve una persona normal. Entonces es interesante porque también en el caso que tuvimos cercano a la familia, pues esta persona sí perdió el cabello y sí tenía síntomas adversos. Obviamente yo no sé qué tipo de cáncer tenía esta persona y no sé qué otro tipo de cáncer tenía esta otra persona. Pero también me ha pasado escuchar de casos donde le dan el diagnóstico a una persona y al siguiente está como Britney rapándose porque tiene cáncer. Sí. Sí, yo creo que no es como tanto. No sé. Entonces, algo que tenía pendiente de preguntarte ahorita, que hablábamos de la resistencia a los tratamientos por cuestión de no lo llamemos ignorancia, vamos a llamarlo desinformación. ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado o que un papá cuando recibe el diagnóstico de que su hijo tiene el cáncer, leucemia o lo que sea, se resista al tratamiento porque ellos tienen otros datos? No como tal, pero sí me ha pasado una vez, me llamó mucho la atención porque una señora, íbamos a trasplantar precisamente a una chica con, en ese momento creo que era un linfoma, y me acuerdo mucho que ella quería que le dijera estadísticamente qué posibilidades matemáticas tenía su hija de vivir. Fue cuando dije, híjole, pues ahí, discúlpeme, pero pues eso no lo puedo hacer. Porque, prendo una vela y de 2 vueltas. O sea, le dije, no, o sea, tal cual nosotros le damos como los resultados que hay en los estudios, pero pues no le puedo decir tiene un 35% de posibilidades de vivir 2 meses, o sea, eso no existe. De hecho es otra cosa que te iba a comentar, porque hay ocasiones en las que es bien clásico en las películas que te dicen es que va a vivir 5 meses, no es cierto, o sea, nosotros no decimos eso, o sea, nosotros sí tenemos estadísticas, pero muchas de ellas son, por ejemplo, que la posibilidad de supervivencia es de 60% a 5 años. ¿Sí me explico? O sea, pero no son así de que tienes 2 meses de vida. O sea, así como se ve a veces en las películas y en las novelas. No, no es así. Entonces... mientras más está evolucionando la enfermedad, es más probable dar un diagnóstico de, oye, son, o sea, 1 mes o 2 semanas. Bueno, entre más avanzada está la enfermedad, obviamente más invadido está el cuerpo, más efectos adversos ya tiene, y en ocasiones y dependiendo de la enfermedad menos es la posibilidad de curación, y obviamente hay más posibilidad de muerte, pero es bien difícil que les digamos así de que te quedan 2 semanas de vida, o sea, no, o sea, a veces sí llega a pasar cuando están hospitalizados y que llega el paciente en muy malas condiciones, en los cuales ya se ve que quizá en las siguientes horas pueda haber una complicación mayor, incluso la muerte. Pero aún así no es que no somos Dios, o sea, no podemos saber cuántos días, minutos le quedan. Sí, porque también pasa mucho de que es que el doctor nos decía que 6 meses y ya tiene 5 años. Eso también o es que el doctor nos decía, común. Es que parece en el episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero es así de que el doctor nos decía 3 meses y ya se curó. Entonces, había una reflexión muy interesante que yo escuché de un astrofísico raramente. Que dice, es que por ejemplo mucha gente utiliza ese tipo de cosas para fundamentar sus creencias religiosas, ¿no? Y dice, y tú vas con un doctor que te da un diagnóstico, y tú vas con otro doctor y te da el diagnóstico, pero a lo mejor fuiste con 3 doctores que tienen una misma formación, que a lo mejor no están tan actualizados o te diagnosticaron con las herramientas que ellos tenían disponibles, y el diagnóstico pudo haber sido erróneo. Pero eso no significa que la ciencia esté mal, o sea, significa que hay una discrepancia entre tu caso particular y lo que había disponible para poder ejercer un diagnóstico.
Pero si ves una película, una serie, lo que sea, un drama, una telenovela, y siempre son 5 meses o 6 meses. Sí, pero acabas de decir algo muy importante. En muchas ocasiones no tenemos las herramientas suficientes para hacer un diagnóstico adecuado. Voy a poner el ejemplo. Las leucemias en estos momentos necesitan muchos marcadores genéticos para saber realmente cuáles tienen peor riesgo y más posibilidad de morirse. Y hay muy pocos lugares en México en las que se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo una de las ventajas, ¿no?, de que podemos hacer algunos estudios, pero aún así nosotros como Instituto Nacional de Cancerología nos quedamos cortos y no tenemos todos los estudios. Entonces es muy diferente el caso de una persona a otra, porque simplemente no podemos estudiarlo a ese nivel. Sí. Entonces, por eso muchas veces pasa. Porque el diagnóstico no es como debería, ni es tan completo como debería. Lo que sí es que es una realidad que vivimos en un país en el que pues los recursos económicos y más los destinados a salud tienen ciertas limitaciones. Entonces tampoco nos podemos quedar esperando hacer un diagnóstico preciso. La verdad es que siempre tenemos que empezar a dar un tratamiento, aunque a veces no tengamos el punto y la coma y todos los detalles sobre la frase, ¿me explico? Entonces, a veces no podemos esperar a eso, hay que empezar a tratar al paciente. Ok, ya veo. Y en la cuestión de cuando combinan tratamientos, o por ejemplo que llega una persona que a lo mejor le cayó mal el otro doctor y se quiso cambiar de doctor o lo que sea, ¿eso cómo se maneja? O sea, cuando agarras a un paciente que no siguió su tratamiento o que a lo mejor estaba atendido de una forma inadecuada o que él renegó del doctor con el que lo estaban atendiendo y decidió buscarse otro tratamiento, ¿cómo es el proceso? O sea, realmente es fácil sincerarlos y decirles, ¿sabes qué? Es que dime qué pasó, o sea, dime qué combinaste, dime qué no te tomaste, o dime qué hiciste, o de plano si es como... Sí. No, en general el paciente sí te dice. De hecho, también me mencionaste varios temas como interesantes, ¿no? Uno de ellos es que hay una enfermedad que nosotros tratamos que es el mieloma múltiple. Y esta enfermedad se da generalmente en personas grandes y han pasado por muchos médicos. Entonces es muy común que ellos nos lleguen primero, empieza por ejemplo con un dolor de espalda, no falta el que va con el huesero, el que va con el quiropráctico, luego por azares del destino se fracturan algo y llegan con el ortopedista los trata como si fuera otra cosa. El chiste es que el paciente ya vio 5 o 6 médicos cuando al fin llega con alguien que le dice que puede ser un mieloma múltiple y lo canalizan con nosotros. Entonces, lo que es más frecuente es que el paciente sigue sintiendo lo mismo, o sea, como que no hay mejoría. Y es lo que en la mayoría de los casos, los empuja a seguir buscando información y a buscar a otro médico. La verdad es que es buena, porque van buscando. Pero tenemos una gran limitación y es que cuando el paciente tiene una derechohabiencia a cualquier sistema de salud, es muy complicado que pueda pedir un cambio de médico. O sea, realmente lo que a él le queda es o se trata ahí o se va. Y cuando se va, pues ya hay que ver si lo paga privado o cómo accede a otro tipo de tratamiento. Una cosa que también nos pasa a nosotros mucho es que nos mandan pacientes de toda la República y que el paciente te dice, a veces te dice, yo no confié en él, no me gustó, todo lo que me decía no pasaba, por eso busqué otra vez otro médico y llega con nosotros. Y hay ocasiones que el médico tal cual, lo que debe hacer, te canaliza al paciente. Dice, esto se va de mis alcances, no lo puedo tratar, ustedes son un centro especializado y te lo pasan. Entonces tenemos como las dos características. Otra cosa que sí se agradece, pues es que realmente el médico sepa sus limitaciones. Y yo digo, quizá no de inteligencia o de conocimiento, sino sus limitaciones respecto a los tratamientos que le puede ofrecer al paciente. Sí, claro. Y que lo canalice en el momento correcto. Pero a nosotros nos pasa mucho, que el paciente ha pasado por muchísimos médicos y al final llega con nosotros. Y yo les digo, ya tranquilo, ya llego aquí, ya llego al mejor lugar. El INCAN se puede decir que es el centro más preparado o más avanzado en México al menos. Sí, incluso, es un instituto de tercer nivel, que es descentralizado, que se especializa. ¿A qué se refiere con tercer nivel? El primer nivel es, por ejemplo, cuando tú vas a tu clínica de, ¿cómo se llama esto? ¿La familiar? Sí. Haz de cuenta, la familiar, el médico general, el médico familiar, el que te atiende como cosas muy sencillas.
Luego va el segundo nivel, que son como los hospitales regionales, como Ujú. podrías llamarlo el Hospital General de Chihuahua o los hospitales así regionales del IMSS, todos esos, Ujú. donde ya hay especialistas. Pero el tercer nivel es, por decirlo así, cuando ya hay como súper especialistas, una cosa así. Entonces, precisamente por la forma en la que está el sistema de salud en México, siempre se va primero como a que al primer nivel, que es el que trata como lo más sencillo, los resfriados, las diarreas, las cosas como muy fáciles de tratar y que no conllevan a un peligro a la vida. Luego lo que no se resolvió ahí se pasa a segundo nivel, y lo que ya se dieron cuenta que no va ahí, que necesita un tratamiento más especializado, se pasa a tercer nivel. Okay. Por ejemplo, nosotros no recibimos pacientes de primera vez que, hace cuenta, que lleguen y que digan, es que tengo una bola aquí de 5 centímetros. O sea, nosotros no recibimos pacientes así. El paciente tiene que ir a que lo vean en un segundo nivel, le hagan una biopsia, y en el momento en que dicen que eso es cáncer, entonces nosotros lo recibimos. Okay. Porque entonces sería saturar el sistema y realmente no tratar para lo que tú has estudiado y lo que te dedicas. Ahora, en esos temas, sabemos que, bueno, igual volvemos a las limitaciones que tenemos en México, que a veces la burocracia es muy difícil y tienes una cita 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Con tu médico familiar. Entonces, desde el momento en que tú decides ir al doctor, que por lo general un mexicano decidir ir al doctor es porque no te queda de otra, o sea, entonces desde ese momento, bueno, sí, tenemos el otro de que googlea su dolor de cabeza y se da cuenta que se va a morir en 3 días, ¿no? Pero ahorita que dijiste que el dolor de espalda, ¿no? Ahorita todos los que están doliendo la espalda, ¡ay, tengo cáncer! Bueno, no tanto, pero todos los que arriba de 30 años, ¿no? Cuando ya te empieza a doler todo, pero qué balconada te diste. Cuando ya dormir te afecta, ¿no? Antes podía dormir 10 horas, ya no. Pero el punto es de que cuando, en todo ese tiempo, al momento en que ustedes reciben al paciente, ¿se podría decir que todavía lo reciben en un buen tiempo? O la mayoría de las veces es, si lo hubiéramos tenido más tempranamente, hubiéramos podido hacer algo más? Yo creo que ahorita andamos como no sé exactamente, pero yo creo que más de la mitad de los casos ya se reciben más avanzados. Yo creo que mucho de la eficiencia de los servicios de salud en otros países es que se han dedicado a poner mucha atención a los niveles básicos. Para canalizar en tiempo y forma las cosas. Te digo, pensando en estos pacientes que acuden con nosotros es porque después de meses no mejoran y porque muchas veces ellos son los que buscan otro tipo de atención. Entonces, ahí yo sí creo que es una falla, ¿no? Porque el que lo debería detectar es el médico. Inmediatamente, en cuanto ve que eso no es de su competencia o que ya se pasa más allá, mandarlo a un siguiente nivel. Entonces, yo creo que eso es una parte por la cual nos llegan muchos pacientes avanzados. La otra cosa es que todavía la ideología del mexicano, y más de las mujeres, y más, la población que nosotros atendemos, que son los que no tienen derecho a biencias, que son muchas veces comunidades indígenas o personas que no tienen trabajo estable, son de los que todavía tienen una bola de 10 centímetros en el cuello y todavía siguen creyendo que no es nada, que para qué ir al doctor y que se les va a quitar solo. Entonces, a mí me sigue impresionando que llegan y dices tú, y no se te hacía raro como que tuvieras 2 años con esa bola en el cuello. Como que andabas chueco y... Generalmente cuando llegan con ya nosotros... le dabas de comer. Cuando llegan con nosotros es cuando ya, o sea, ya les duele algo, o ya no se pueden mover, o ya es mucho el dolor. Entonces, de entrada yo creo que en ningún momento deberíamos dejar que eso llegue a esos niveles, para empezar. Entonces, esa también es otra cosa que es muy importante. Y todavía pasa, antes más, ahora lo he visto un poco menos, pero esto de las mujeres que no les daba pena. O sea, no iban con el doctor porque pues les daba pena. ¿Cómo le iban a enseñar la pierna, el brazo, la axila, una mama? No sé. Y bueno, tú sabes que las nuevas generaciones, pues ya eso como que no es tanto problema. Sí. Es como, pues si tengo una bola, véamela, quítemela. Sí, claro. Pero sí nos pasa mucho con la gente grande, que todavía llega así. ¿Tú sí has visto un cambio en ese tipo generacional ya? Sí. Okay. Sí, porque... Entonces, las campañas de publicidad y todo eso, ¿crees que han hecho efecto? Sí, pero creo que alcanzan a un pequeño nivel de la población. Porque tal cual dices, o sea, ya hay pacientes que ya te googlearon la enfermedad y llegan y te dicen, yo sé que el linfoma Y dices tú, bueno, o sea, sí, pero no exactamente como tú lo mencionas y tienes que reeducar.
pero también te llega la señora que pues nomás tiene acceso a la Rosa de Guadalupe y vio por ahí que alguien en algún momento tuvo cáncer y pues llegó con dijo, su, voy a con su hacer rosa algo. y todo, ¿no? Así, Ajá. preparada. Entonces, como que también depende, porque también hay áreas en las que pues ni siquiera tienen acceso a televisión, menos a internet. Y todavía hay que ver qué contenidos ves. Sí, y todo depende de criterios, porque por ejemplo, yo era turbo fan de Doctor House, pero turbo fan. Pero dentro del criterio, Sí. o sea, obviamente sabes que es una fantasía, Ajá. sabes que Yo tengo mi eso no opinión sucede, de ¿verdad? Doctor House, Pero lo que sí me ayudó fue a cuando me partí mi Mauser en la bicicleta, llegar con el doctor y decirle, tengo un dolor aquí, me duele esto, siento esto y esto y esto y esto y esto, y es así, así, así. O sea, al menos explicar lo que sentía. ¿En serio? ¿Para eso te sirvió? Para eso me sirvió. Qué bien. Y más porque, o sea, eso me pasó estando aquí en Estados Unidos, estudias con el doctor y tienes que explicar tus síntomas en inglés, y es muy difícil hacerlo okay. en español e inglés, ¿no? Entonces Sí. al menos yo ya me sé todos los nombres de todo lo que se hace, ¿no? Ya cuando necesitamos a poner una IV ya sé que no es nada invasivo, ¿no? Es una intravenosa, pero ahí juega el criterio, o sea, porque mucha gente sí se cree lo que ve en la tele. Sí. Ahora, tengo que decirlo. Nosotros, bueno, hablo por mí. Yo médico generalmente no veo series médicas, porque realmente me parece que son súper exageradas. Sí. Y de repente me pasaba con Doctor House que lo veían así como, wow, el médico. A mí me dieron Vicodin cuando me caí de la bicicleta. Así, Vicodin, así me lo dieron. Entonces sí toma Vicodin. No, yo me puse mis sneakers, traía mi bastón y ya andaba yo así chido. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, ahí a veces hacen ver como que el diagnóstico es súper complicado y que nadie lo va a pensar. Ajá. Y no, la verdad es que en México la medicina es diferente. Yo voy a tener que balconearme y decir que en México somos buenos. Ok. ¿Por qué? Porque había diagnósticos que si tú, ay, no manches, o sea, no lo están descubriendo toda la bola de científicos y eso es súper común y eso es así y así y así, y los mexicanos te lo saben. A lo que voy es que a veces no es tan complicado hacer este tipo de diagnósticos. O sea, no son cosas tan extraordinarias y a veces, muchas veces de regiones. Pues que todos mienten, acuérdate. Todos mienten. Todos los pacientes mienten. No, yo creo que vas haciendo callo. Ya de repente tú sabes que te está diciendo mentiras. O sea, hay como datos, no te cuadran cosas. Como cuando llegan con 600 de azúcar y te dicen que no han comido dulces, ¿no? Yo por eso a veces les digo, yo les pregunto al revés, o sea, yo les pregunto, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero también les digo, ¿comiste mucho azúcar? O sea, a veces nada más les dejo la opción de que me digan sí, porque estoy viendo en tus laboratorios. Así que no nos mientan, nos damos cuenta. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Pero ahora sí, platícanos un poquito más, ahora sí, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú eres coordinadora de investigación, ¿verdad? Sí, yo me dedico más a la parte de investigación en trasplante de médula ósea. Ok. Bueno, estoy en el departamento de hematología, pero dentro de la hematología está la parte de trasplante de médula ósea. Y aquí sí tengo que mencionar que es una parte muy importante de tratamiento en algunas enfermedades hematológicas, siendo la única posibilidad de cura. Entonces, hasta ese nivel llega el trasplante. Okay. Sí, yo creo que es un tema muy, muy importante que debemos de mencionar, porque hay muchos mitos y muchos miedos relacionados al trasplante. De entrada, cuando tú piensas trasplante de médula ósea, ¿tú qué piensas? Pues la verdad, no sé por qué en mi mente lo tengo como muy asociado con la columna vertebral. Ajá. Bueno, ahí vamos. Pero a mí me gusta mucho hacer hincapié porque el paciente tiene que saber exactamente qué es lo que le estás proponiendo. Entonces, me ha tocado que el paciente de entrada rechace este tratamiento porque uno piensa que es una cirugía de entrada. Y la otra, ahí es donde estás preguntando, ¿no es una cirugía? Sí, estoy así como que, a ver, estoy esperando a ver con lo que vienes. Sí, mira, te voy a platicar. El trasplante de médula ósea realmente es dar una quimioterapia potente, que es la quimioterapia más potente en toda la oncología. O sea, nosotros somos como las que dan... Una pregunta rápida. ¿Una quimioterapia en esencia qué es? Es la administración de un medicamento. Puede ser, como te digo, por diferentes vías. Frecuentemente se asocian diferentes medicamentos con funciones diferentes, pero para lograr el mismo objetivo. Es decir, todos quieren matar la célula mala, pero de diferentes caminos cada uno.
Ok. Entonces, generalmente una quimioterapia se combina. Entonces, tanto en oncología como en hematología utilizamos quimioterapias para tratar la enfermedad. Entonces, en trasplante nosotros utilizamos la quimioterapia más potente de todas. Y muchas veces se piensa que lo más importante del trasplante es poner células madre. Que el término correcto no son células madre. Son células progenitoras. Son células progenitoras hematopoyéticas. Pero, como parte del objetivo de esto es que sea muy fácil el que me explique, vamos a decirlo como que son células madres. ¿Okay? Entonces, lo que se hace es que damos una quimioterapia muy potente y el objetivo es matar la médula ósea. La médula ósea es la grasita que está dentro de los huesos. ¿Es la que tuetanito? Nos comemos como el tuetanito. Exactamente, esa es la médula ósea. Ya lo puse en contexto. Entonces, a medida que crecemos y nos desarrollamos, el cuerpo produce las células hematopoyéticas, que son los eritrocitos, que son las rojas que te transfunden. Los leucocitos, que son las defensas, esas que platicamos de que se te bajaron las defensas y por eso te resfriaste. Esas son las defensas, se llaman leucocitos. Y las plaquetas, que son como pedacitos de células, que son las que evitan que sangremos, son las que forman el coágulo. Entonces, de entrada, las enfermedades hematológicas es porque esas células están enfermas. Entonces, lo que hacemos en el trasplante es que como la célula tumoral o la célula leucémica de linfoma cancerígena se originó en la médula ósea, y la médula ósea la tenemos en todo el cuerpo, entonces no es tan fácil como los tumores que nada más es una bola y lo quitas. O sea, estos son enfermedades que son sistémicas, que están en todo el cuerpo. Entonces lo que se hace es que se da una quimioterapia, se intenta matar toda la médula ósea y luego se le ponen células madres para que se recupere esta médula ósea. ¿Haz de cuenta? Tal cual. Es como si quitaras la hierba mala de un jardín y luego limpiaras la tierra, le pusieras cosas y luego volvieras a sembrar semillas. Y el objetivo es que ahora sí crezcan células sanas. Eso es lo que intenta hacer el trasplante. ¿Y el trasplante de médula para qué tipo de cánceres? Bueno, principalmente se usan en enfermedades hematológicas, en leucemias, en linfomas, en mielomas. Que hematológica es una enfermedad de la sangre, ¿no? Sí, todas las enfermedades de la sangre es donde se usa. Se ha estudiado en otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, también hay enfermedades de los niños que son congénitas, que se llaman del metabolismo, en las cuales está indicado. Hay otras que son enfermedades de las defensas, que también son enfermedades propias de los niños y también se realiza. En la oncología hay un tumor que se llama germinal, donde se utiliza. Hace muchos años se usó en mama, ya no se usa en cáncer de mama. Ya no se usa, pero se sigue estudiando para ver en qué momentos y en qué enfermedades puede ser útil. Pero ahorita ya está tal cual, como una opción de curación de leucemias, de linfomas, anemias aplásicas, síndrome mielodisplásico y no total curación, pero sí en mieloma múltiple es muy útil. Y es un poquito lo que decíamos. Una cosa que es bien importante aquí es que el paciente recibe su quimioterapia habitual, en hematología, todo. Y cuando el paciente ya no tiene rasgos de enfermedad visible para nosotros, es cuando se lleva a trasplante. ¿Por qué? Porque el trasplante lo que intenta hacer es eliminar todas las células residuales de enfermedad que puedan estar escondidas en el cuerpo. Lamentablemente, las células del cáncer son muy inteligentes y lamentablemente hasta ahorita nos van ganado porque siguen encontrando formas de evitarnos. Entonces lo que las células hacen es que se esconden en el cuerpo y se duermen y no las encuentras. Y cuando les da gana y tú crees que ya estás curado, se despiertan y a veces es por eso que la enfermedad vuelve. Entonces lo que hace el trasplante es que quita toda la enfermedad, la quimioterapia quita toda la enfermedad visible, todo lo que tú puedes ver, que en leucemia lo llamamos como blastos. Y cuando aparentemente el paciente está curado, es cuando entramos nosotros con el trasplante. Y es cuando tratamos de matar todas aquellas células que se quedaron escondidas y que están tratando de engañarnos para después despertar. Eso es lo que hace el trasplante. Y lo más importante del trasplante es la quimioterapia. Las células son solo un rescate para que ahora sí vuelva a crecer el sistema inmunológico del paciente. Si no pusiéramos las células, el paciente pues fallecería porque no podría recuperarse. Y esa es la diferencia con las otras quimioterapias. En las otras quimioterapias el paciente puede durar muchos días hospitalizado, pero se recupera. Ahora, en el trasplante, ¿no? Déjame irme un poquito más abajo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de la médula?
Bueno, producir las células de la sangre. Ok. La médula ósea produce los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos, que son las defensas. Entonces, en una quimioterapia de ese tipo, tú matas todas esas células, realmente tu objetivo es eliminarlas. Eliminar toda la médula ósea. Y el trasplante que tú haces son células madre para que vuelva a crecer, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay diferentes tipos de trasplantes, ¿no? Pueden ser trasplantes de donadores o puede ser también trasplante del mismo paciente. Sí, llamamos un trasplante autólogo cuando las células provienen de ti mismo, o sea, del mismo paciente. Y eso lo que hacemos es que el paciente se da el tratamiento y cuando en teoría está curado, le llamamos respuesta completa. ¿Es posible enfocar el tratamiento a una sola parte del cuerpo entonces? ¿O es a toda? Es a toda. ¿Y cómo funciona el trasplante del mismo paciente? O sea, lo que comentas del autólogo. Lo que pasa es que, te explico un poquito. Hay el autólogo, que es del mismo paciente, donde las células, el mismo paciente las da, las congelamos y cuando el paciente está listo las regresamos. Y el trasplante alogénico es cuando las células provienen de un donador sano, que generalmente es un hermano, que tiene que ser, hay unas moléculas especiales que se llaman HLA y que tiene que ser igual al paciente. Tenemos otras opciones de donadores. Hay el donador no relacionado internacional, es decir, no es un hermano y es una persona que está en el mundo que se parece genéticamente a ti. Que es costoso, es difícil, tiene su tiempo, pero esta es opción. Y tenemos la otra, que es de un donador que es la mitad genéticamente compatible contigo. Tiene sus características y sus riesgos y cosas especiales cada uno. Pero lo más importante es que dependiendo de la agresividad de la enfermedad es el tipo de trasplante. Las enfermedades en las cuales lo que queremos es nada más eliminar la médula ósea, matar las células que se han quedado escondidas, es donde se hace el trasplante de uno mismo. Pero en las enfermedades que son muy agresivas y que aparte queremos células que luchen contra las células tumorales que se quedaron en el cuerpo, es cuando utilizamos de un donador sano. Porque ahí utilizamos una cosa que se llama injerto contra enfermedad. Al introducir una célula diferente a tu cuerpo, esta reacciona. Y es como si fuera un soldado que empieza a matar a las células tumorales. También puede lastimar el cuerpo. Pero lo que intentamos ahí más es que si ve una célula tumoral, la mate. Entonces, por eso es que el alogénico, que es de una persona compatible, se hace en enfermedades más graves. Leucemia generalmente. Algunos tipos de linfomas. Cuando el paciente ya volvió la enfermedad después de un trasplante. O sea, hay algunas circunstancias en específico. Pero ese es como el objetivo. En una es eliminar la enfermedad que se puede esconder y en el donador alogénico es el compatible, es las dos. Tanto eliminar la enfermedad que se ha quedado escondida como tener un policía adentro que esté tratando de encontrar células malas para matarlas. Eso es lo que usamos en los dos. ¿Y cuál es el proceso para saber si eres candidato o para tomar el tratamiento? Que tú siendo, obviamente ya te refirieron, tienes un problema, tienes el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que sigue para acceder a todos esos tratamientos? Bueno, de entrada tienes que ser referido por un médico hematólogo. El médico hematólogo es el que empieza a tratar tu enfermedad de primera vez, te lleva a una respuesta completa, que es cuando llamamos que no hay evidencia de enfermedad, y él es el que lo canaliza con especialistas en trasplantes, que en este caso somos nosotros. Nosotros evaluamos al paciente, vemos si él está en las condiciones físicas de recibir el tratamiento. Se le hacen estudios especiales del corazón, de los pulmones, del hígado, de todo, para saber que la quimioterapia que ya le han puesto no dañó sus órganos. Porque sabemos que toda quimioterapia tiene efectos buenos, pero también puede tener efectos malos. Entonces, verificamos primero que el paciente no tenga ningún daño que ponga en peligro su vida o infecciones. Después de eso, dependiendo del tipo de trasplante, buscamos las células. Si es el mismo paciente, entonces damos una quimioterapia especial que se llama de movilización, en el cual damos un medicamento para que las células madre que están pegadas a los huesos salgan. Porque, bueno, es muy importante decirte esto. Digamos un ejemplo, ¿no? De 1000 células de la sangre, solamente una es madre. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar células madre. Entonces, damos una quimioterapia especial que se llama de movilización para sacar esas células a la circulación.
Okay. Luego se conecta un catéter. Hay varias vías, ¿no? Pero algunos son de los que se ponen aquí debajo de la clavícula. Lo conectamos y luego sale la sangre a una máquina que se llama diaféresis. Esa máquina hace cuenta que hace un proceso en el cual saca sangre, saca todas las células madre y luego te regresa la sangre al paciente. Y se hace durante varios días, varias horas, hasta que completa una cantidad de células madre. Okay. Luego esa la congelamos, que se llama criopreservación. Básicamente está congelada a menos 180 grados y la guardamos. Y cuando el paciente ya está listo para ingresar al trasplante, entonces ingresa a una unidad de trasplante, que es la que tenemos nosotros en el instituto. Es un cuarto especial, es un poquito como el quirófano. Tiene un aire especial, una temperatura, ciertas características específicas. Y luego le ponemos la quimioterapia, que se llama de acondicionamiento, en el cual es cuando matamos toda la médula ósea. Y luego, cuando el paciente ya está, por decirlo así, ya tiene el espacio en la médula ósea, es cuando le ponemos estas células y se ponen a través, como si fuera una transfusión de sangre. Okay. Lo importante es las células que van ahí, que ahí son las células madre. Entonces se pasan a través de un catéter y los siguientes 3 días las células, se cuenta que circulan en todo el cuerpo del paciente hasta donde encuentran las condiciones necesarias. Ya se cuenta que acampan y empiezan a formar ahí, escogen su lugar, empiezan a hacer su casa y cuando ya están listas empiezan a reproducir células. Entonces se recupera todo lo que es el sistema inmunológico del paciente y ya vuelve a producir glóbulos rojos, defensas y plaquetas. Entonces es cuando eso pasa, es cuando el paciente sale del lugar especial y ya pasa a su casa, todavía con cuidados un poco especiales, y luego ya después de unos meses el paciente ya está como listo para volver otra vez a circulación, por decirlo de esta forma. Entonces hay diferentes tipos de células, hay diferentes procesos, pero en general es como lo que se hace, ¿no? En el trasplante. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes en la medicina? ¿Cuánto tiempo tienes en este rubro? Tratando solamente, bueno, no solamente, pero más enfocada a trasplante, tengo 5 años. 5 años. ¿Y has visto un avance tecnológico, o sea, en ese tiempo? Hace 5 o 6 años hacíamos las cosas, este procedimiento de esta manera, y ahorita ya tenemos estas herramientas, estas máquinas o esto diferente. Sí, la verdad es que es algo que bueno, en la parte específica de trasplante te digo 5 años, pero realmente desde que yo empecé ya tengo 8. Y desde que empecé a estudiar medicina pues tengo 13, entonces, sí. O sea, ¿Cuándo terminé de estudiar un médico? Nunca. Los buenos nunca. Pero sí, fíjate que cuando yo estaba apenas estudiando hematología y veo ahorita y hay muchísimos cambios, o sea, a pesar de que no han sido tantos años, porque no me quiero balconear, pero como 8 años, ha habido muchos cambios. Lo que más me llama la atención es lo que te comentaba ahorita, que ya hay medicamentos como específicos, que ya no tenemos que matar todo para matar las células malas. Eso es lo que a mí más me emociona y más me entusiasma de esto. Que era mi siguiente pregunta, porque realmente una quimioterapia era un tratamiento extremadamente agresivo que atacaba a todo por igual, ¿no? Entonces por eso los efectos secundarios de la gente que se sentía mal, se le bajan las defensas, perdían el cabello, cosas así, ¿no? Pero ahorita que comentabas eso, que hay medicamentos muy focalizados, me llama mucho la atención. Eso es, ¿qué tipo de tecnología le podrías llamar? ¿Nanotecnología, biotecnología, microbiología? Es mucho de, bueno, biotecnología, bioingeniería, bueno, yo no me meto mucho en esas cosas, pero tal cual lo que se hace es que están buscando moléculas específicas en las células tumorales para encontrar células que tal cual vayan y se acoplen y la maten, nada más a ella. Entonces a mí me parece, la verdad, súper interesante. Que es como, se puede decir que es como un antibiótico más o menos, porque por ejemplo cuando yo tengo gripe, no me tomo un antibiótico y me manda la lona, ¿no? O sea, me quita las molestias que tengo en específico. ¿Sería algo así parecido? Más o menos. ¿En fundamento o si es algo? Pues como si tuvieras, por decirlo, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero como si en una revuelta de estudiantes tuvieras gente que va tal cual y ubica realmente cuáles son los que están causando el problema. Los infiltrados. Ajá, y los saca
y a ellos los mete a la cárcel, haz de cuenta. O sea, es alguien que no agarra parejo, en pocas palabras. O sea está, o sea, no es, nada no más no a es quien como, realmente está causando un daño. No es como Tlatelolco, entonces. No. O sea, Un ejemplo muy burdo, pero es como para que... pero sí, fíjate que otra cosa que es importante mencionar es que esta tecnología todavía es costosa, pero las quimioterapias tradicionales, ha habido mucho avance respecto a cuáles juntar con cuáles, a qué dosis, quizá bajar dosis para que no sean tan tóxicas, pero sí que sigan siendo efectivas para poder hacer su función. Entonces, ha habido mucho esto. Ha habido mucha investigación respecto a qué combinar con qué. Ahorita se usa en varias enfermedades una cosa que se llama mantenimiento, que es que después del trasplante o después de, en teoría, acabar todo el tratamiento, se deja como un medicamento después, para si algo surge, vaya matando si surge alguna célula mala. ¿Me explico? Y antes, por ejemplo, no se utilizaba. No en todas las enfermedades se puede utilizar, pero en las que se puede, se han encontrado como medicamentos efectivos y se está haciendo. Entonces, yo sí veo muchas diferencias, a pesar de que pues, no llevo en esto tantos años. Tengo una de mis mentoras, de las maestras que yo tengo, sí me menciona que cuando ella empezó, pues esto estaba, o sea, el cambio es tan fuerte, tan radical, que para ella es impresionante. Pero qué bueno, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que el avance tecnológico después de la década de los 90 ha sido a pasos agigantados. O sea, estamos hablando de que en las generaciones, las cortes generacionales, vemos a lo mejor a nuestros papás que duraron 30, 35 años con el mismo fundamento tecnológico. Exacto. Y llegas a los 90s y en 20 años, o sea, no se compara. No, o sea, como empezaste a como estás ahorita, bueno, vaya, un teléfono celular, ¿no? O sea, de cómo empezamos a principios de los 90 con los bloques de este tamaño a donde ya tienes toda tu vida, tienes más tecnología aquí que lo que podía tener una empresa completa en ese entonces. Sí, que se te pierde el teléfono y se te fue la oficina y se te fue todo. Sí, claro, se te fue todo, o incluso puedes estar en cualquier lado arreglando el mundo, ¿no? Pagando esto o lo aquello. Entonces... Fíjate que, bueno, yo me acuerdo que hace muchos años yo le platicaba a mi hermana que qué padre que pudiéramos hacer una llamada en imagen. Así como se veían los supersónicos, así de que tú estás viendo, o sea, yo me acuerdo y hace unos días estábamos platicando y digo, ¿te acuerdas hace muchísimos años? Y ahora lo haces en Skype y en tu teléfono en cualquier instante. Sí, entonces, sí. Donde sea, donde estés, estás llamando. Y es donde yo veo la parte buena de las farmacéuticas, porque el hecho de querer ganar, los ha hecho muy competitivos y los ha hecho que tienen que desarrollar mejores cosas. Y la única forma de ganarle al otro es hacer algo que el otro no tenga, que sea mejor y que produzca menos efectos para que lo recomiendes. ¿Me explico? Entonces, ahí mi argumento conspiratorio sería, sí, pero es que hay muchas farmacéuticas alineadas con la mafia del poder y con, Dios mío, con la cultura neoliberal y la todo mafia eso. Del poder, Claro, sí. Yo quiero todavía tener trabajo, así un lobby general, así donde, bueno, en Estados Unidos le dicen el lobby. Lo que el lobby significa de que yo tengo un negocio, yo te pago a ti, funcionario público, para que hagas ver mi negocio bien. Eso es el lobby. Bueno, a mí nadie me paga por nada. Pues no, pero yo como soy una fiel asidua a la investigación, o sea, para mí es como... Tu motivación es realmente... Sí, o sea, yo hay tantas cosas que creo que se pueden mejorar, que yo lo veo como bueno, ¿no? Pero bueno, es diferente, ¿no? Yo no hago investigación farmacéutica, yo investigación clínica y pues a mí nadie me paga, entonces sí. sí es por amor al arte. Estás del otro lado, ¿no? Sí. Vengan a hacerme lobby. Avanzamos muy lento, pero lo hacemos. No, pero qué bueno que haya personas como tú, de verdad. Qué bueno. Que se estén preparando, que no desistan, porque sí, muchas veces hay muchos médicos que entran a un lugar cómodo y ahí se quedan. Entonces sí es bueno saber que hay gente que está activamente tratando de mejorarse y de llevar esto al otro nivel. Así como, y ahorita que se junta muy bien la medicina con la biotecnología, que realmente tienes ingenieros trabajando en soluciones para ayudarle a los médicos en diagnóstico, en tratamientos, en... Fíjate que hablando de ese tema también ha habido muchísimos avances en el diagnóstico. Lo cual, pues para nosotros eso es la ayuda más grande. Un diagnóstico puntual y a tiempo es la clave, ¿no? Muchas Exacto. veces.
O sea, si tú no tienes las herramientas para hacer un diagnóstico, pues la posibilidad de que des el tratamiento correcto es muy baja. Entonces, todos los avances que hay para los patólogos, para que nos puedan decir que sí es un cáncer o que no es un cáncer, o cómo diferenciarlo de otro, es muy importante. Todo lo que es de imagen. Ahorita se usa, bueno, tengo la fortuna, ¿no?, de que nosotros podemos utilizar lo que se llama PET-CT, que es, yo se lo digo a los pacientes, es como una foto en la cual les ponen una sustancia en la sangre que hace que las células de cáncer brillen. Reaccionen, ¿no? Brillen. Haz de cuenta que, o sea, no me gusta, ¿verdad? Pero cuando un paciente está invadido por cáncer, es como un arbolito de Navidad. O sea, tú ves como, o sea, te digo, no me gusta, pero es impresionante que puedas verlo a ese nivel. Lo que es verdad es que pocos centros lo tienen. Ok, está limitado el recurso. Ajá, entonces. pero es realmente de mucha ayuda, o sea, porque tal cual puedes ver exactamente dónde está la enfermedad, dónde hay que dirigir el tratamiento, cómo está respondiendo al tratamiento. Entonces yo creo que eso es súper importante, porque si eso no existiera, pues aunque existieran los medicamentos más buenos del mundo, y la otra pues es que tienes que tener quien los interprete. O sea, claro, no voy a hacer de menos nuestra función, ¿no? Porque realmente pues todo el conocimiento que tenemos pues tiene todo, o sea, tú tienes que interpretarlo, tienes que analizarlo y tienes que dar un resultado y ya dar un tratamiento. Una pregunta, ¿el cáncer tiene que ver con cuestiones genéticas? Hay mucho, hay mucha información, ejemplo, y hay mucha desinformación. Por ejemplo, bueno, yo lo que veo es, siempre que veo un niño con cáncer, el 99.9 de las veces que yo lo veo, al menos en la tele o algo así, es leucemia. Bueno, es que son Híjole, es más fácil que un niño tenga leucemia que un adulto. O sea, hay como una fase ahí donde... Vaya varias cosas. Dependiendo del tipo de cáncer, es como la predisposición hereditaria a presentarlo. Eso nos lo preguntan, yo creo que todos los días los pacientes en el consultorio. Si ellos tuvieron cáncer, si alguien va a tener. Ya hay unos cánceres que ya está como muy bien documentado. Por ejemplo, el mama. Yo no me dedico a mama, pero hay específicamente un gen que si se encuentra, hay alta posibilidad de que la familia que presenta ese gen lo tenga. Pero, por ejemplo, en las leucemias y en los linfomas, no. El hecho de que un paciente tenga leucemia no quiere decir que alguien en su familia lo va a tener. Lo que sí hemos visto es que es frecuente que un paciente con cáncer tenga algunas personas en su ancestría que han tenido cáncer. No lo mismo, cualquier tipo de cáncer. Pero también tenemos el otro caso, que nadie nunca en la vida ha tenido. Bueno, entonces, respecto a la parte hereditaria, como comentábamos, en muchas ocasiones el hecho de que se presenten niños en la tele y todo esto es más por una cuestión taquillera. ¿De empatía? Ajá, es más a veces por una cuestión de empatía. La otra es que es verdad, o sea, hay cierto tipo de leucemias que son más frecuentes en niños. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, que es otra de las que trato, el 70% son en niños. Y sí, el 30% en adultos, es verdad. Pero también hay otro tipo de cánceres que son en adultos y son muy importantes. Entonces, la cuestión genética es todo todavía no es que se desconozca, bueno, también se desconoce, pero lo más importante es que no se ha encontrado como tal que solamente un gen sea el que lo produce. Generalmente el cáncer lo que pasa es que son muchas alteraciones en diferentes lugares que llegan a un cáncer. Entonces es muy difícil poder predecirlo o poder heredarlo. Se hereda como la tendencia a. ¿Como una predisposición? En algunos casos es más bien por a lo que se expone. Por ejemplo, en cáncer, bueno, el único que sí es como más conocido que supone un factor de riesgo, pues es el cáncer de pulmón, por fumar. Pero hay muchas otras cosas que no importa lo que tú hagas, o si comas carne o no comas, o qué hagas, no te favorecen a presentar cáncer, por ejemplo. Entonces, realmente todavía es como muy difícil echarle la culpa a algo. Por ejemplo, una de las cosas que está más descrita es que a veces los plaguicidas pueden hacer leucemias o las radiaciones. Pero, por ejemplo, el ejemplo de la bomba atómica, ahí sí se vio tal cual que la radiación ocasionó muchas leucemias. Pero generalmente no estás expuesto a esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces hay campesinos que es frecuente que nos lleguen y que tengan antecedente de haber fumigado sus campos y nunca haberse puesto algún tipo de protección, pero también hay muchos que nunca estuvieron expuestos a nada y lo tienen. Entonces, como que todavía no está tan descrito esto. Es interesante porque hay muchas
familias que, por ejemplo, la abuelita se murió de cáncer de estómago, el que le sigue se murió de cáncer de estómago, o sea, como que traen ese linaje, pero como comentas, a lo mejor puede ser cuestiones de hábitos y predisposición por tu mismo código genético, pero no es tanto que por genética lo vayas a tener. Es más bien hábitos. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, esto que mencionas de cáncer de estómago, que se pueden asociar no sé, al uso de, por ejemplo, de carbón, o sea, ciertas sustancias derivadas de comer carne asada, o por ejemplo de una bacteria que a veces está que se llama Helicobacter pylori, o sea, a veces se ha llegado a ver que quizá quienes están expuestos a esto pueden llegar a presentarlo, pero no el que tengas uno dice que va a pasar el otro, ¿me explico? Entonces hay mucho de hábitos, también por eso estamos ahorita en la etapa de la vida saludable, de volver a lo natural y de dejar como... Que eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿qué hay una manera de un estilo de vida que un doctor pueda recomendar o una alimentación o algo para evitar el cáncer de alguna manera? Pues sí y no. O sea, sí, porque ya se ha descrito, bueno, que hacer ejercicio, comer productos naturales, bajar mucho a todo lo que son productos procesados, o sea, todo eso nos lleva a tener una mejor salud. Y en tener una mejor salud nos va a llevar a tener menos factores de riesgo que puedan llegar a hacer que puedas presentar un cáncer. O sea, realmente no está asociado así como si como bien no voy a tener cáncer, porque tengo pacientes vegetarianos, tengo pacientes deportistas, o sea, no es 100%, pero sí es que te elimina muchos factores para otras enfermedades y si te llega a dar cáncer, la verdad es que llegas en una muchísima mejor condición para tolerar una quimioterapia que un paciente que a lo mejor come súper mal o que a lo mejor tiene mucho sobrepeso. Entonces, no como tal, pero el tener una vida saludable pues siempre te va a ayudar a muchas más cosas, ¿no? Y la verdad es que he visto muy pocos pacientes, no lo he estudiado como tal, y no recuerdo algún artículo reciente, pero hay muy pocos pacientes que hacen todo eso, que tienen una vida saludable, que tienen cáncer, pero sí hay. ¿Me explico? Ok. ¿Y no hay manera de decir si son los más o los menos? ¿O? Sí, pero la verdad es que yo no lo he leído, te mentiría. O sea, habría que documentarnos y ver qué hay descrito al respecto, qué factores, y sobre todo en determinado cáncer. Porque tío, como son tan diferentes, siempre tenemos que estudiarlo específicamente en algún tipo de cáncer. Ok. Ya veo, eso es... Es que ahora, ¿cuál es la...? Un tema. Sí, es un tema muy amplio. Muy interesante, muy amplio, pero ahora en la cuestión de la prevención, o sea, el cáncer muchas veces no se manifiesta hasta que ya está en etapas avanzadas. Mira, el cáncer se manifiesta hasta que te produce algo que te molesta. Ok. Por ejemplo, todos los que son cáncer que se desarrollan en la cavidad abdominal, básicamente en la panza, hasta que no llega a un tamaño en el que te da algún síntoma, es cuando vas a buscar a un doctor. ¿Me explico? Lo mismo pasa, por ejemplo, con estas bolitas que te digo que a veces el paciente llega a tener 10 centímetros y nunca va, hasta que o le duele, o ya le dificulta para respirar, o ya no lo deja comer. Es como el clásico ejemplo de que te sentiste mal todo el día, pero fuiste al doctor hasta las 2 de la mañana cuando tú ya no podías dormir. ¿Me explico? Entonces pasa mucho. Yo creo que una de las cosas quizá más importantes para esto sería informar a la población de qué síntomas son comunes y qué síntomas sí son un dato de alarma, así lo llamamos nosotros. Un dato de alarma es aquel síntoma que le tienes que prestar atención. Por ejemplo, las enfermedades de la sangre que yo veo tienen síntomas muy comunes: cansancio, debilidad, fiebre, sudores por la noche, aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo. Pero se vuelve un dato de alarma cuando eso no cede, cuando está persistente, cuando ya te dieron un antibiótico, cuando ya se trató, cuando tienes más de un mes. Es cuando se vuelve un dato de alarma. Entonces es cuando sí hay que estar al pendiente y ver con qué se relaciona. Siempre hay que ver con qué se relaciona. Obviamente no es lo mismo que te falte el aire después de haber corrido 5 kilómetros a que te falte el aire cuando te bañas. Entonces siempre hay que ver el síntoma, a qué se relaciona, qué comiste antes, qué hiciste antes, luego si mejora o no mejora. Por ejemplo, un dolor de cabeza puede ser un tumor, sí,
pero generalmente se debe a cosas mucho más sencillas. Pero cuando no responde a analgésicos, cuando ya fuiste con el médico y ya te revisó y persiste y persiste y persiste, es cuando lo tenemos que ver como un dato de alarma y estudiarlo más a fondo. Entonces yo diría que la mejor forma de prevenirlo es, uno, conocer su cuerpo. Muchas de las enfermedades que yo trato son bolitas que el paciente se toca por azares del destino. O por ejemplo, cuando alguien lo revisa, es a veces frecuente que fueron con un dentista por algo y el dentista ve algo y los manda. Entonces yo creo que lo más importante sería que nosotros conociéramos nuestro cuerpo. Yo siempre les digo a mis pacientes, revísense. Cuando se estén bañando, así como se les pide a las mujeres que se hagan el examen de mama, revisarte detrás de los oídos, lo que es el cuello, las axilas, el abdomen es muy complicado, ¿no? Pero la ingle, ¿por qué? Porque hay veces que te puedes dar cuenta qué es lo normal y qué no es normal. Porque a veces nos pasa, es de que yo me toqué una bolita en el cuello, ¿de qué tamaño? No, pues como de 1 centímetro, pero en un mes se hizo de 10. Eso evidentemente es un dato de alarma, ¿me explico? Entonces, no es para alarmar a la gente, pero si tú sabes cómo es tu cuerpo, cuando notes algo que no es normal, sí puedes ir a preguntar, oiga, ¿qué es esto? Y sobre todo ver en cuánto tiempo te crece o si no crece. Por ejemplo, esto pasa también con los lunares. O sea, aquellos lunares que son elevados, que crecen, que tienen bordes como muy irregulares, son los que hay que cuidar, no todos los otros, ¿no? Pero yo creo que será lo más importante, como no asustar a la gente, pero sí saber que cuando hay algo persistente, le tienes que hacer caso. El cuerpo te está avisando de algo. Y por ejemplo, para una persona que lleva una vida normal y que no nota nada extraño, ¿hay algún tipo de chequeo que se pueden hacer cada 2 veces al año, 1 vez al año? Sí, bueno, esto depende también un poco de la edad. Pero, por ejemplo, personas ya más grandes, por ejemplo, después de 40 años, ya sería adecuado que cada año, cada 2 años se hicieran laboratorios generales. Hay veces que las enfermedades hematológicas se detectan así, en un estudio de sangre, y nunca sentiste nada. Entonces, esas son las que a veces son un poco más difíciles de diagnosticar, dependiendo, pero también son aquellas que es más fácil tratar. Entonces yo creo que es algo muy como de las nuevas generaciones. Sí, porque las personas por lo general vamos al doctor o vamos a hacernos un análisis hasta que nos mandan a hacerlo o hasta que nos sentimos mal, ¿no? Cuando nos sentimos bien no vamos y pueden pasar 5, 6, 10 años entre uno y el otro. Y esto me recuerda mucho un comentario que hacía mi abuelita, en paz descanse, que decía que ella no iba con el médico porque siempre iba con el médico, algo le encontraba. Sí, entonces, o sea, por eso no van con el médico, porque tienen miedo que algo... No, y hay mucha gente que se toca una bolita y no va al doctor porque es que me van a decir que tengo cáncer. Pues, o sea... Ajá, eso es bien frecuente, ¿eh? Y que no te digan que tienes, te lo va a quitar o qué. O sea... Y es lo que yo siempre les digo, bueno, y con no venir, ¿se le quitó? O sea, pasó algo y pues generalmente pues nada más empeora, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, o sea, nosotros no somos los malos. Sí, realmente... mucha gente lo ve así, no, es que me van a decir que tengo esto, y mucha gente sí lo ve como un impedimento. ¿Sí? O sea, es que al momento en que yo ya me digan que tengo esto, voy a tener que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces la gente realmente, sobre todo en muchas localidades necesitadas en México, lo ven de esa manera. Y es algo que pues se tiene que arreglar, ¿no? Pero... Mira, otra cosa que no podemos mentir es que el acceso a los servicios de salud en México es complicado. Como tú lo mencionabas, si es un IMSS, si es un ISSSTE, o sea, a veces son semanas de ir a hacer fila para que te den la cita y el día que vas es desde las 7 de la mañana hasta ver qué hora te atiendan. Y no puedo decir que no, porque hay veces que el paciente te dice que el médico nunca levantó la mirada y nunca volteó a verlo y nunca lo revisó. Pero también existen los buenos médicos que te revisan todo y te pueden diagnosticar algo. Entonces, o sea, también es como complicado porque hay pacientes que llegan a decepcionarse de ir a tiempo o como prevención con el médico y que les diga, ¿y usted qué viene si no tiene nada? Sí, claro. Entonces yo creo que es un cambio de... No, es porque el sistema de salud de México está muy saturado también. Exacto. Yo creo que para empezar tiene que ser un cambio de cultura desde el paciente, que vea como que ir a hacerse un examen médico es algo bueno y no tiene que forzosamente tener una enfermedad, y también de la parte del gobierno de que debería tener unidades específicamente para eso. ¿Me explico? Así llegarían menos a las unidades con tal cual. ¿Crees que también tenga algo que ver la cuestión de la credibilidad?
de la gente en los servicios de salud. Porque bueno, Sí. últimamente han salido muchas cosas, que las quimios con agua y que esto y aquello, entonces Ay, temas escabrosos, sí. son, Sí. ajá, o sea, pero como sociedad dices tú, bueno, o sea, voy, no voy, creo, no creo, metiendo, no metiendo, o sea, Mira, yo creo que... voy al seguro o voy con doña Chonita, la curandera, que me haga una limpia, o sea, Ay, doña Chonita. Mira, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, esto que mencionábamos que se hacen estudios para personas que se llaman de screening, que no tienen la enfermedad, pero que vamos a buscarlos. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, en el que se agarra, o como se intenta hacer estudios a una población muy grande de pacientes para ver quiénes lo pueden llegar a tener o no. Creo que son cosas muy buenas. El punto es que hay pocas enfermedades que realmente se pueden detectar así. Y la otra es que, es cierto, o sea, existe ya una credibilidad un poco limitada en ciertos servicios de salud. Híjole, ahí sí no puedo decir nada, es que no hay ni cómo defender, es que cuando salió esta noticia de las quimios con agua, o sea, yo creo que para la gente que tratamos cáncer es como, o sea, ¿cómo puede ser, o sea, posible si nos dedicamos a tratar de curar claro. y hacer eso? Y ahorita que o sea, se ven pues las escasez de medicamentos y todo eso, ¿no? Que es algo que ahorita últimamente ha sido tema. Lamentablemente Pero... yo creo que va a ser tema todavía durante yo creo que los siguientes años, que estamos muy limitados al acceso. Tengo la suerte de tener trabajo, lamentablemente con todos los cambios que se están haciendo, muchas personas dedicadas al área de la salud han perdido su trabajo. Entonces, pues sí, hay que eficientar el servicio y hay que hacerlo mejor. Pero bueno, yo espero que en estos cambios pues realmente haya un cambio, ¿no? Que beneficie al paciente. Y lamentablemente en el área de la medicina, como en todas, siempre hay buenos y siempre hay malos. O sea, siempre hay buenos médicos, hay malos médicos, hay buenos gobiernos, hay malos gobiernos, hay como de todo. Pero también yo creo que una población bien informada va a poder decir, o sea, si esto no me cuadra, tengo que buscar otra opinión, voy a seguir investigando, preguntando. Y sobre todo tener medios confiables, porque, bueno, se usa muchísimo el internet, pero también mucha información de internet es falsa. Sí, o claro. Está muy manipulada para que piensen lo que tú quieres que piensen. Entonces, es también lo malo de tener exceso de información, ¿no? Sí, claro, un bombardeo constante de información que a la vez no sabes si es precisa o no. Y en la cuestión, por ejemplo, el tema gubernamental, el aparato gubernamental, el afecto que tienen en el sector salud es muy importante. Pues lo vemos en Venezuela. O sea, Venezuela era líder en control de enfermedades a través de vacunación y todo eso. Y ahorita con todos los cambios que ha habido, se ha visto una creciente en estas enfermedades por lo mismo, o sea, porque no hay una desestabilidad social, el gobierno no está haciendo lo que debería de estar haciendo, y la diáspora que está sucediendo en Venezuela, pues también está llevándose esas enfermedades ahora a Colombia o a Brasil o a Paraguay o a los lugares que están alrededor. Entonces sí es importante por recalcar que, o sea, el gobierno en todos los países y en todos los ámbitos tiene que estar al pendiente de esas situaciones y tiene que apoyar al sector. Sí, ya es algo bastante complicado. Fíjate que yo siempre, creo que nosotros como mexicanos a veces siempre, pues renegamos un poco de nuestra situación, pero la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con personas que vienen de Latinoamérica y Sí. México es un paraíso para ellos. Sí, claro. Entonces, obviamente siempre podemos mejorar, pero también hay muchos países que están en situaciones mucho... Pero eso sucede a todos peores. niveles, o Exacto, sea, y es como por ejemplo, también es la comodidad a la que estás acostumbrado. Exacto. Entonces, si tú estás acostumbrado todos los días a comer carne, el día que tengas que comer frijoles todos los días la vas a hacer de pedo. Entonces, tan rico. sí, o sea, pero por ejemplo, o sea, también sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos están acostumbrados a un nivel de vida tan alto que a mí me tocó una vez una persona que estaba quejándose que le había ido súper mal ese año, que ni se habían podido ir de vacaciones. Va. Sí. O sea, yo como... Bueno, todo así como que... pues
pues ahí me fue rete bien y pagué todos los recibos, ¿no? Es bien importante esto que dices, es también a lo que estamos acostumbrados. Que es bueno. Estándar. Es bueno estar acostumbrados a un estándar muy alto, claro, ¿no? claro. Es, Sobre todo a para ver, mejorar. sí. Bueno, ya, es que aquí podríamos durar. Sí, hay temas como para Sí, seguir. podemos durar mucho tiempo y hacer varios episodios de esto, pero algo que a mí me interesa mucho es qué sucede con un paciente al terminar su tratamiento. ¿Qué es lo que...? Porque, bueno, tenemos dos partes, ¿no? El paciente sobrevive o el paciente no sobrevive. Entonces, dentro de esa situación queda una perspectiva psicológica, una perspectiva económica y una perspectiva social. Porque a lo mejor las personas que estaban alrededor de ti apoyándote, ayudándote con el mandado, con la comida, con esto, una vez que pasa el problema, se retiran. O sea, no es un soporte que siga más allá, ¿no? Creo que has hecho preguntas muy importantes. Este tema que mencionas de qué pasa después de la curación o de la muerte. Lamentablemente cuando el paciente fallece, nos damos cuenta que empieza todo un proceso. Yo lamentablemente hace poco tuve la pérdida de mi padre y fue cuando me di cuenta lo que pasa cuando el familiar fallece y todo lo que engloba, todo el problema psicológico, todo el problema de todo, económico, todo lo que pasa después. Y precisamente en base a esta mala experiencia, que bueno, tiene que ser al fin y al cabo una experiencia de vida, fue que me fijé, como que puse especial énfasis en qué pasa con los pacientes. Entonces, en ocasiones vemos a un cuidador o a un familiar muy desgastado y muy cansado, que en cierto momento llega a aceptar una pérdida, pero siempre con la convicción de que él hizo todo lo que pudo. ¿Sí me explico? O sea, como que psicológicamente el paciente, muchos, no todos, y el familiar llegan al punto en el que se hizo todo lo que se podía. Y que lamentablemente también nosotros los ayudamos en el proceso con tratamiento psicológico. Y a veces tiende a ser un alivio, ¿no? Sobre todo cuando ves a un paciente sufrir tanto tiempo y al último llegar a ese desenlace, bueno, o sea, al menos es descanso para todos, ¿no? Sí, es lo que te digo, es como paradójico, porque realmente está como el dolor muy fuerte por perder un familiar, pero también está el sentimiento de ya no está sufriendo, se hizo todo lo que se pudo y es toda una historia. Y realmente pasa de todo, o sea, pasa desde que el familiar te agradece y está en contacto y como que trata de retomar su vida normal, hasta el familiar que se desmorona y que no puede seguir adelante y que se rompe su familia y que se divorcian los papás y que todo se deshace. Entonces, esto fíjate que pasa más cuando son hijos. Por ejemplo, cuando es un adolescente que fallece, por ejemplo, a causa de una leucemia de muchos años de tratamiento, es como que es tan fuerte lo que pasa en la familia. Cuando es quizá un poco más fácil de reestructurar la familia es cuando es una persona ya mayor, un abuelito, no lo sé, una persona pues que ya vivió una parte de su vida, ¿no? Ya es como más fácil de reestructurar, pero cuando son adolescentes es muy complicado. Y en el caso favorable, que el paciente se cura, pasan dos cosas muy raras. Una de ellas es que hay el paciente que ya no sabe qué sigue, como que ¿y luego? O sea, me curé y luego. Entonces, yo soy muy partidaria de, bueno, o sea, el objetivo era curarte. Entonces, ahora sigue retomar tu vida. Empezar a estudiar otra vez, ponerte a trabajar. También pasa, fíjate, con los adolescentes que se hacen ninis. O sea, ya no quieren trabajar, ya no quieren estudiar. O sea, hay un estudio muy interesante que hicimos en la unidad de trasplante, que vimos eso, que un porcentaje de pacientes pues ya no quiere hacer nada, como que ya se siente que lo que haga pues ya le va a pasar a algo y se tiene que cuidar y que toda la familia no lo toquen porque dice, es de cristal. No sé si has escuchado los monólogos de Odín Dupeirón. Muchos ¿Cuál de ellos? Que comenta en uno donde una anécdota que dice que llegó una persona muy estresada porque le había salido un tumor en la cabeza, muy riesgoso, lo operaron, sobrevivió y todo el mundo le dice, es que tienes un propósito. Y él le dice, pues no, como dices tú, o sea, el propósito era curarte. Exacto, cambia o sea, tanto la perspectiva. Ya te curaste, síguele.
O sea, a lo mejor te vuelve a dar otro tumor después y te mueres o no sé, o sea, pero Y fíjate que, digo, bueno, ya después que se publique lo que estamos escribiendo, pero también es muy extraño porque las mamás tienden a hacer una sobreprotección. Me recuerdo mucho de un caso de un chico que después de que se curó, la mamá no lo dejaba tener novia, no lo dejaba salir, o sea, era tan sobreprotectora que pues el pobre niño era como si estuviera todavía enfermo. Sí. Entonces, o sea, hay de todo. También están los casos que son, digo, eso pasa con los adolescentes. Con los padres de familia, madres de familia, generalmente ellos se reincorporan muy rápidamente. Lo que pasa mucho es que cambian de área. Por ejemplo, algunos de ellos se dedicaban a la agricultura o a alguna situación en la que estaban expuestos a algún agente, ya sea al sol o a cansancio extremo o a polvo, cosas que les pedimos que cambien un poco y muchos cambian. Por ejemplo, ya muchos se pueden hacer taxistas o se hacen comerciantes, o por ejemplo pintores que estaban expuestos a muchos químicos y tóxicos cambian como de área, pero generalmente pasa con las personas que sostienen una familia. Y otra cosa es que también lo hemos visto y estamos desarrollando un programa para ello, que todos los pacientes que tuvieron en algún momento cáncer y que se quieren reincorporar, es muy difícil que consigan trabajo. Precisamente por eso tienden a autoemplearse. Porque si ellos llegan a mencionar que tuvieron cáncer, para empezar, piensan que sigue enfermo, que va a pedir muchas discapacidades o que le van a tener que pagar un seguro y muchos no los emplean. Por eso muchos de ellos están empezando a emplearse, digo, en cosas así, en los que no tengan que dar más información. Digo, comercios, o sea, como cosas muy de ellos, por esto. Y precisamente nosotros hacemos una reunión de pacientes, la estamos programando para el año que entra en marzo, y estamos tratando de hacer un enlace entre personas que han tenido cáncer que pueden ocupar personas que han tenido cáncer, precisamente porque ellos no tienen este estigma de que te vas a volver a enfermar y no me vas a servir, me vas a pedir permisos y me vas a pedir esto, me vas a pedir otro. Entonces es curioso porque aquellos que lamentablemente son pocos, que sobreviven al cáncer y que pasan todas las barreras, después sienten este problema. Cómo estudiar, dónde estudiar, por ejemplo, otra cosa que nos pasa es que muchas veces son chicos que están estudiando, que tienen que salirse de su bachiller, de su universidad, y luego quieren reincorporarse y empiezan a tener problemas para reincorporarse, porque ya perdiste un semestre, porque no viniste a los exámenes, y tú es cuando dices, pues acaba de vencer una leucemia, o sea, ¿cómo puede ser posible que no lo puedas dejar entrar otra vez al bachiller? O sea, que a veces son cosas como... Sí, es demasiado cuadrado, o sea, demasiado... Sí, falta de criterio también. Sí, pero es todo... Bueno, a mí en lo personal, yo me estoy interesando mucho por el área de qué pasa después del trasplante y de los efectos que puede llegar a tener el paciente después, entonces lo estoy estudiando mucho. Porque lamentablemente un paciente con cáncer, aunque se haya curado, no es lo mismo que un paciente que nunca ha tenido cáncer, porque simplemente por la exposición a químicos, a quimioterapias, puede llegar a presentar otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, son personas que tú las mandas a hacerse un Papa Nicolau más seguido, o por ejemplo un estudio de mama antes de la edad permitida, o que los mandas a vacunarse contra la influenza a los 20 años, y te dicen, no, es que nada más embarazadas, adultos mayores y personas enfermas. Entonces, es que él tiene la posibilidad de adquirir algún tipo de enfermedad o de riesgo. Entonces hay veces que los mandas como a hacer prevención antes, pero como poca gente sabe sobre los cuidados de un paciente después de el tratamiento de quimioterapia y más de trasplante, es que tienes que dirigirlos mucho. Y ese es un problema muy grande porque hay poca gente que sabe cómo tratar a esto. Entonces tenemos que educar de todo, o sea, al médico, a los empleadores, a los empresarios, o sea, a la comunidad en general, de que, o sea, el paciente con cáncer, o sea, vuelve a tener un propósito y hay que darle oportunidad y puede ser muy funcional. Ahorita que mencionabas esto, que tu compañero a veces utilizaba que es que yo tengo cáncer y no puedo hacer eso, creo que lamentablemente eso es lo que a veces se utiliza como de excusa de que no, pues es que como tú no puedes, pues entonces no te empleo. Entonces esto puede ser como... Sí. De dos partes, ¿no? O sea, te puede servir, pero también te puede impedir tener un trabajo después, entonces hay que tener mucho cuidado con Ahora el factor económico es algo muy importante porque estos tratamientos no son
no son baratos. Y muchas personas no tienen pues las posibilidades de solventarlos, ¿no? Yo creo que muy pocas personas en México tienen la posibilidad de solventar estos tratamientos Sí. de una manera autónoma. Entonces, digamos los dos casos, el paciente fallece, la familia hereda la deuda. Exacto, hereda la deuda. O el paciente sobrevive y sobrevive para vivir endeudado. Exacto. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque estamos hablando que, bueno, en México, yo estoy pensando que estos tratamientos son, estamos hablando de millones de pesos o de dólares. Sí. Y en México, el sueldo promedio, vaya, o sea, no, es que tienes que ser hijo de algún empresario prominente. No. Mira, para... ahorita que lo mencionas, hace, no sé, unos meses estaba platicando con una amiga y precisamente le decía yo, o sea, yo no me podría tratar. ¿Sí me explico? O sea, el costo que es, yo no me podría pagar una quimioterapia. Entonces, si en teoría nosotros que tenemos trabajo, que somos más estables, que en teoría es más que el ingreso promedio, no nos podríamos pagar este tipo de tratamiento, ¿cómo lo hace una persona? Que muchas veces son trabajos eventuales. No sabes cuántas trabajadoras domésticas a veces atendemos, personas del campo. O sea, es como increíble. Ahora, por ejemplo, los pagos, ¿no? O sea, se van, o sea, por ejemplo, yo sé que el médico tiene una moral muy enfocada a tratar al paciente, ¿no? Y me imagino que durante el tratamiento, o sea, si el paciente no paga, se interrumpe o el tratamiento termina y ya después que se arreglen los que se tengan que arreglar. Híjole. Mira, esto varía un poquito de dónde se trata el paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, que es un instituto, el instituto hace un estudio socioeconómico del paciente y en base a lo que puede pagar el paciente es que se bajan los costos. Entonces nosotros ahí tenemos de nivel 1, 2, 3 hasta 7, si mal no recuerdo. Pero la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos son aproximadamente el nivel 2. Y son, o sea, es gente que no gana 5,000 pesos al mes. ¿Me explico? Entonces, el instituto, a través de apoyo del gobierno, porque tal cual es como se da el apoyo al instituto, solventa muchos tratamientos. Bueno, no tratamientos, estoy errónea, diagnósticos. Por ejemplo, laboratorios, todo lo que se trata de evaluar la enfermedad. Y hay un apoyo respecto a los medicamentos, pero porque las farmacéuticas hacen ciertos convenios con los hospitales y les dejan más barato el medicamento. Por ejemplo, un medicamento en cancerología cuesta mucho menos que afuera, porque se trata de una población vulnerable. Entonces, de entrada, el gobierno sí subsidia parte de este apoyo, pero aún así, el paciente tiene que comprar su medicamento. Entonces, lamentablemente en México, a veces tratamos con lo que hay. Entonces, si el paciente no se puede comprar su quimioterapia, no podemos hacer nada. ¿Me explico? En el caso de nosotros es diferente. Por ejemplo, en el seguro sí les dan los medicamentos, lo que haya, pero se los dan. Pero nosotros no. Si el paciente no lo compra, no lo podemos tratar. Entonces, es en cierto sentido más complicado porque se sale mucho de nuestras manos. A veces lo que hacemos es dar no el mejor tratamiento, sino el mejor que podemos darle con lo que él puede costear. Entonces a veces es medicina de lo que ellos tienen, no de lo que deberían tener. Y pues eso es muy complicado. Sí, es... Como médico es mucha frustración, porque por ejemplo estos medicamentos que son tan costosos, que son tan efectivos, a veces es muy complicado decirle a un paciente que hay un medicamento que le puede ayudar, que tiene una posibilidad de ayudarle, pero que cuesta $1,000,000. Pues tú, bueno, pues como pues qué. cómo no, o sea. Y el problema es que no necesita uno, sino que necesita un tratamiento de varios, sí, claro. Entonces es como muy complicado y hay mucho debate en esto de si le digo al paciente como médico o mejor no le digo. Y están las dos partes. Está la parte que dice es que el paciente tiene derecho a saberlo, estoy de acuerdo, pero también hay un sentimiento de frustración muy grande cuando piensas que la salud de alguien no se va a beneficiar porque tú no tienes dinero. ¿Me explico? O sea, da una frustración muy grande el decir, quizás se va a morir porque yo no tengo con qué pagarlo. Entonces, digo, hay un debate muy fuerte entre los médicos de, bueno, ¿se lo ofrezco o no se lo ofrezco? ¿Y hay seguimiento después de eso? O sea, ¿hay seguimiento o alguna departamento, alguna parte del instituto que dé seguimiento después de
de que finaliza el tratamiento para la enfermedad. En esa cuestión, o sea, que los asesore, hay algún tipo de programa que los ayude a salir de esa presión económica, o sea, con la que se quedan, porque... Mira, en lo particular del instituto, no sabré decirte de otros, pero por ejemplo aquí se da apoyo de pagos. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre les digo, o sea, es el lugar yo creo que más barato de México respecto al tratamiento de cáncer. Pero aún así, digamos, son 100,000 pesos. Bueno, les dan planes como, vas a pagar tanto por mes y nos vamos a ir así. Y la otra es como los bancos, o sea, reestructuran la cuenta, o sea, debo tanto, no tengo, ¿cómo le hacemos? O a veces se pide apoyo por fundaciones para que apoyen, o de plano hay veces que el paciente pues se va y no paga. Fíjate, y no paga. ¿Y cuando pasa eso, lo persiguen, lo acosan o simplemente...? No, la verdad es que, o sea, sí hay un departamento que feo trabajo, porque sí es como estar hostigando al paciente para que pague. No, imagínate, deja todo el paciente recuperado, o sea, la familia cuando perdió al paciente. Entonces sí hay alguien que se encarga. Gracias a Dios ese no es mi trabajo, porque me parece todavía... Es muy difícil. Más difícil. Es un trabajo que se tiene que hacer, pero... Exacto, porque tal cual, o sea, el paciente que lamentablemente no paga, pues son recursos que no vas a poder utilizar para apoyar a más pacientes. Entonces, es la verdad, es un problema muy grande y, híjole, ahí sí está como muy complicado el asunto, pero sí pasa. Y a mí me ha tocado ver cuando a veces el paciente te dice, es que el trabajador social vino y me dijo que tengo que pagar. Dices tú, pues, o sea, entiendes los dos, o sea, entiendes el hospital porque pues es la única forma de seguir atendiendo pacientes y se tiene que recuperar de alguna forma porque ya es mucho el apoyo que se da. O sea, ya se le descontaron precios de medicamentos porque se hizo una forma especial precio al instituto, ya se bajó porque se hizo un nivel socioeconómico muy diferente, o sea, ya se le hizo mucho apoyo, pero aún así a veces el paciente no tiene. Entonces tú, pues sí, pero entonces siempre estás como en la disyuntiva y la verdad ellos, qué trabajo tan complicado. Sí, y como médico ha de ser una encrucijada muy, muy difícil de llevar. Sí, no sé si escuchaste, pero hace poco dijeron que los médicos teníamos que darles el tratamiento a los pacientes. Sí, lo escuché. Entonces, híjole, yo creo de hecho, lo estaba pensando, pero no sabía si comentarlo. De hecho, yo creo que les iría peor a ellos si nosotros les tuviéramos que dar el tratamiento. Porque tenemos tantos pacientes que les tocaría como de a peso por paciente. Ya que lo sacaste a tema, yo tengo un familiar que trabaja en el Seguro Social, en el IMSS. Y dice, es que yo me llevo anestesia por mi cuenta porque a veces las anestesias que nos dan o que tenemos disponibles no sirven para un paciente diabético, no sirven para un paciente y pues, o sea, ¿cómo? O sea, yo con mi moral médica me siento con la responsabilidad de ayudarlos. No sabes. Y me llevo mis materiales, me llevo, y si mis compañeros me ven feo. Pero es que, vamos a explicarlo, o sea, él los paga y los lleva al hospital para usarlos con sus pacientes. Para atenderlos con sus pacientes. Porque si no parecería como que es al revés. O sea, él usa de sus recursos para atender al paciente. Sí, o sea, él compra en clínicas privadas material y lo lleva al seguro para atender a sus pacientes. Y sus compañeros se le quedan viendo así como que, ¿qué estás haciendo? Si nos estás haciendo quedar mal a nosotros, bla, bla, bla. Pero pues que dicen, es que cómo, o sea, Mira, es tarea de todos los días. Es bien frecuente que nosotros hagamos vaquitas. De que, hijo, el paciente no tiene para el medicamento, oigan, vamos a conseguirle. Y de plano es, pues si no conseguimos regalado o donado, pues órale, échenle. Y empezar a hacer para que el paciente se vaya. Yo me acuerdo mucho, precisamente hablando del día de hoy, hace 2 años cuando fue el sismo en la Ciudad de México, que hubo un paciente que, fíjate, en todo el proceso del sismo y en todo el susto y el movimiento que hubo, alguien le robó a ese paciente. Entonces, cuando se empieza a controlar todo y nos dice, es que me robaron, ¿cómo que le robaron? Pues sí, cuando salí por el sismo y todo esto me robaron. O sea, nos pusimos a juntar entre los médicos que habíamos ahí para poder pagarle un pasaje para que pudiera ir a su pueblo, para ver si podía traer más dinero para seguir tratando a su paciente. Entonces, dijo, no sabes cuántas vaquitas hacemos y como te lo dice tu compañero, o sea, es muy frecuente estar buscando medicamentos, ver qué tengo yo, ver dónde nos donan, preguntarles a las farmacéuticas, o sea, todas las muestras médicas que nos llegan a dar, ya las guardamos y decimos, esto es para este y este paciente, porque ubicas perfecto quién no lo puede comprar. Y a veces tenemos la posibilidad y nosotros se los damos. Entonces, o sea,
ya lo hacemos. Que eso, pero o sea, no es eso es muy noble de ustedes, pero es algo que no debería estar sucediendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque, híjole, para empezar, todo el mundo cree también que el médico es como súper bien pagado y Sí. tampoco es como que digas, uy, o sea, te digo, yo no me podría pagar una quimioterapia. Ajá. Entonces, o sea, es como mucho más de lo que realmente Ujú. pasa, lo que se cree. Entonces, pero sí, fíjate que es una cosa que yo creo que los médicos que nos dedicamos a la oncología tenemos como mucho más este acercamiento al paciente, somos como muchísimo más empáticos que otras áreas, porque yo los pacientes los veo meses o años y yo la verdad intento no hacerlo, no relacionarme tanto con la familia y con la historia del paciente, porque es algo muy fuerte cuando se te ve el paciente. ¿Me explico? Entonces, Sí. siempre tienes que tener como una barrera muy Profesional, ajá, por así decirlo. en qué momento yo como médico siento, porque alguien me dijo una vez que los que veíamos pacientes oncológicos no sentíamos la muerte, lo veíamos como cualquier cosa y claro que no, la sientes. Pero tienes que hacer una barrera, Sí. porque si no, no se podría. Sí, claro. Bueno, pues No híjole, temas muy escabrosos. podríamos no terminar aquí. Lo que sí es que, bueno, voy a aprovechar. Sí. Estamos a punto de hacer unas pláticas referentes precisamente para pacientes y familiares acerca de lo que es la leucemia, lo que es el mieloma. Eso es por una asociación que se llama Unidos, que lo vamos a hacer dentro de poco. Sí, aquí vamos a poner en las notas los links, todo lo que quieras mandarnos. Aquí ponemos las redes y ponemos todo. Grabado. Y la otra es que nosotros, dentro de la página del trasplante del INCAN, estamos también empezando a subir información. Y la otra, pues es que yo estoy muy interesada en esto, en difundir todo lo que es referente a la enfermedad y lo que nosotros podemos hacer por el paciente. Entonces yo creo que también en breve estaremos empezando a hacer como capsulitas. Y estamos planeando algo así como mitos y realidades. Porque hay muchos que los pacientes nos preguntan a diario en la consulta. Y yo todavía no entiendo por qué la gente cree que no puede comer carne de puerco. Pero, por ejemplo, eso es... Porque es mala y se te da un coraje. Es súper común. Entonces, parte de lo que vamos a hacer es para eso, para informar a la gente de cosas tan comunes que a veces les da pena preguntar, pero que son importantes. Sí, bueno, hay muchas cosas que tengo en mente, pero bueno, ojalá y después podamos tener otra oportunidad de coincidir y tener otra plática. Solo quiero hacer un comentario final. Sí, claro. Yo creo que yo les pediría a los pacientes que siempre pregunten, que no se queden con dudas. Es muy, muy, muy común que el paciente no te entiende, porque muchas veces los médicos tenemos el gran error de que no nos explicamos de la forma adecuada y el paciente se queda con dudas. Entonces, también tengo que admitir que hay médicos muy gruñones y médicos muy sangrones y todo, pero en lo posible que siempre digan cuando no entendieron. Yo siempre les digo, si no me entiendes, te puedo explicar 20 veces hasta que quede claro, porque me interesa mucho que el paciente sepa qué está pasando para que entienda por qué se tiene que cuidar, por qué no tiene que comer eso, por qué sí tiene que comer esto, por qué tiene que venir a la quimioterapia. Entonces yo creo que un paciente informado es como lo mejor que puedes tener. Sí, y en esos casos quitarse la pena para hacer preguntas, porque muchos médicos en su profesionalismo y en lo familiarizado que están con los conceptos sueltan términos, sueltan palabras, sueltan cosas que muchas veces no se entienden. Y el paciente le da pena preguntar por miedo a sonar ignorante o por miedo a no entenderlo, ¿no? Sí, pero yo me he dado cuenta cuando les pregunto, les explico y luego les digo, a ver, dígame qué entendió. Y es cuando te das cuenta que, pues que, para empezar, como tú lo decías, es que les dices cáncer ya se perdieron. Entonces ya la atención del paciente no está ahí. Pues a mí cuando me mandaste tu perfil, yo leí 3 líneas y entendí hasta Joan Sebastián, porque comentabas que Joan Sebastián padeció de cáncer, ¿no? Sí. Yo entendí ahí y ya después voy por un diccionario. Sí, entonces el objetivo pues es ese. Entonces yo diría, pregunten, o sea, lo peor que te puede pasar es que te haga una cara fea y te intente explicar. Y si no le entiendes, pues la siguiente pregúntale, o sea, en alguna te tiene que explicar y si de plano no, pide cambio de médico. Okay. Sí, es un derecho. Muy importante. Es un derecho de los pacientes, pero también es un derecho de los médicos no atender a un paciente grosero. Entonces, eso es bien importante. O sea, yo creo que todo médico va a responder ante un paciente que pregunta de una forma adecuada
y se dirige de una forma adecuada al médico. Entonces va como recíproco. O sea, sí, también algo que hay que entender es que estas enfermedades no son, o sea, no son cualquier cosa. O sea, hay que prestar mucha atención a los médicos, hay que seguir los tratamientos, hay que atender a los profesionales. Exacto. Porque ellos han pasado una vida dedicándose a esto, han pasado mucho tiempo, realmente tienen una intención genuina en cada paciente, dado el tema que ahí están. O sea, ustedes pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, pero ahí están. Entonces, no lo tomen a la ligera. Y siempre que vayan a hacer algo, tomar una decisión, consúltenlo con su doctor. Y sobre todo, Google no es médico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustó mucho la plática contigo. Un placer que hayas estado aquí. Espero verte pronto. Muchísimas gracias.